Noches, mi nombre es Oscar Huerta. Vamos a empezar hoy día lo que es el curso de saneamiento de predios. En primer lugar, quería agradecer, ¿no?, a todos por su presencia, ¿no? Y un poco la primera parte va a ser lo que entendemos por saneamiento de predios, ¿no?, y las distintas clases que existen sobre saneamiento de predios, ¿no? Una especie de un bosquejo general, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ustedes ha trabajado en la actividad privada, ¿no?, van a ver que lo primero que hacen para sanar un predio es ubicar si el predio está o no registrado, ¿no es cierto? Es lo primero que van a tener que hacer. Y eso lo hacen con una búsqueda catastral, ¿no es cierto? Ustedes van, contratan a un ingeniero, y el ingeniero lo que va a hacer es elaborar pues unos planos en coordenadas UTM, ¿no?, con una memoria descriptiva, ¿no? Y van a pedir un certificado de búsqueda catastral, ¿no? Ese es el inicio nada más de todo un procedimiento, ¿no? O sea, saber si el predio está o no registrado, ¿no? Ahora, pero no solamente se van a contentar con tener una búsqueda catastral, luego van a tener que verificar pues quién es el titular registral, ¿no es cierto? Si es del Estado, no es del Estado, si es a favor de la municipalidad o no a favor de quién. Y luego van a tener que ubicar un título, ¿no es cierto? Porque no se va a poder ingresar, no se va a poder sanear el predio si no hay un título de propiedad de por medio, ¿no? Ahora, pero el término de saneamiento es bastante amplio. Por ejemplo, nosotros vamos a sanear un predio no solamente cuando vamos a hacer la inscripción de la titularidad, ¿no?, sino también saneamiento puede ser cuando, por ejemplo, estoy habilitando un predio, un terreno, en este caso, un predio rústico, lo voy a convertir urbano. También la habilitación también comprende lo que es saneamiento de un predio, ¿no? También, por ejemplo, si tengo una edificación que no está inscrita, ¿no?, y lo voy a regularizar esa fábrica, también comprende el término de saneamiento. Es decir, el término de saneamiento es demasiado amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el glosario de términos efectuado por COFOPRI, ¿no?, que ha sido aprobado por resolución de presidencia 2004, nos dice pues que el saneamiento físico legal, ¿no?, es un proceso. Un proceso por el cual la documentación técnica y legal de un predio es regularizada, ¿no?, a fin de que puedan brindar una protección óptima al derecho que contienen. Entonces, como proceso de saneamiento de predios, ¿no?, va a tener varios pasos, ¿no?, pero que va a finiquitar, va a terminar en la inscripción registral, ¿no? Ustedes van a ver que se dice pues que el predio está saneado cuando ya se ha inscrito ya el acto que ustedes quieren regularizar, ¿no? Si quiero regularizar el dominio, quiero, por ejemplo, hacer una rectificación, una determinación de linderos, en la inscripción registral va a culminar ese proceso, ¿no? Ahora, cuando vemos saneamiento de predios hay que distinguir dos tipos, ¿ya? Es importante. Por ejemplo, cuando veamos saneamiento de predios, ¿no?, en bienes estatales y saneamiento de predios, ¿no?, en bienes, ¿no?, de particulares, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. No va a ser lo mismo sanear un predio estatal que sanear un predio de un particular. Son diferentes, ¿no? Las normas sobre bienes estatales van a tener mayor flexibilidad. Por ejemplo, existe la ley 26.512, ¿no?, que permite hacer un saneamiento en base nada más en declaraciones juradas y publicaciones nada más, ¿no? Pero eso es cuando se trata de predios estatales, ¿no? En cambio, cuando son bienes de particulares, ahí la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver la norma principal que vamos a analizar es la ley, ¿no?, 27.333, ¿no? Otra norma, por ejemplo, que vamos a tener en cuenta es la ley 27.157 o también la ley 29.090, ¿no? Esta norma de acá se refiere a regularización de edificaciones, ¿no? Esta es la que se refiere a licencias, ¿no?, de habilitaciones urbanas y edificaciones, y aquí está referido a lo que son, ¿no?, los trámites, ¿no?, ante el notario, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a ver el tema de prescripción extiva de dominio notarial, ¿no?, título supletorio, o también la determinación de linderos y medidas perimétricas. Todo eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, le decía que el saneamiento de predios estatales tiene una normativa especial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante también que hay que tener que ver? ¿Cuál es el título? O sea, ¿en mérito a qué se va a hacer el saneamiento de predios, ¿no? Sea en bienes estatales o bienes particulares, ¿cuál es el título? O sea, además, si ese título debe cumplir o no con el principio de titulación auténtica, ¿no? Le digo esto porque, por ejemplo, en el caso de saneamiento de bienes estatales, en el caso de que se quiera inscribir un derecho a favor de Sedapal, por ejemplo, será suficiente una declaración jurada nada más. Una declaración jurada, las publicaciones y los planos que se presenten.
Ahí la documentación en sí no va a ser un instrumento público, ¿no? Bueno, la declaración jurada no es un instrumento público, ¿no? Entonces, pero mientras que cuando veamos saneamiento de bienes de particulares, ahí por ejemplo si quiero inscribir una rectificación de área, ¿no? Voy a tener que hacerlo con una escritura pública, si por mutuo acuerdo. Si quiero hacerlo por el procedimiento notarial, ¿no? Igual va a tener que haber una escritura pública por medio, ¿no? O puedes elegir también un procedimiento judicial, pero en ese caso elegiré, pues, tendré que hacer partes judiciales. Entonces, en primer lugar que ustedes ubiquen el título, en mérito a qué documentos va a acceder, ¿no? Esa rectificación o esa regularización que se va a efectuar, ¿no? Ahora, lo ideal sería, pues, que se respete el debido procedimiento. Ustedes van a ver que en las distintas clases de procedimiento de saneamiento de predios se exige siempre que se respete el debido procedimiento, es decir, se tiene que notificar a los titulares registrales, ¿no? Sea en el saneamiento catastral registral, ¿no? Que es el CUC, o sea en la determinación lindera de medidas perimétricas, o sea en la prescripción adquisitiva de dominio. Ustedes van a ver que siempre es importante que el registrador verifique que ese emplazado se está notificando a los titulares registrales. Es algo importante, es decir, el título que ingrese, sea por saneamiento, siempre tiene que adecuarse, ¿no? Con la partida registral, ¿no? El registrador debe verificar eso. Ahora, ¿por qué es la justificación de que las normas para sanear predios estatales son más flexibles? Bueno, en principio porque hay un fin social de por medio, ¿no? O sea, se justifica la flexibilidad de las normas para saneamiento de bienes estatales, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de bienes de particulares, se exigen más requisitos. Aparte de la documentación que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que ver también, cuando hablamos de bienes estatales, ¿no? Estas normas especiales, se refiere a todo tipo de entidades estatales, ¿no? Me refiero aquí no solamente a la SBN, ¿no? Me refiero también a municipalidades, gobiernos regionales, el Ministerio de Educación, y cualquier ente estatal puede fundamentarse su saneamiento en base a estas normas especiales, especialmente la Ley 26.512. También el Decreto Supremo 130/2001 también, ¿no es cierto? Entonces, puede utilizar esa norma. Entonces, una entidad estatal tiene dos mecanismos, entonces, ¿no? Bien puede seguir los mecanismos de la 27.333, o bien puede seguir los mecanismos de sus normas especiales. Entonces, tiene esas dos posibilidades. En cambio, los particulares solamente tienen estas posibilidades para sanear sus predios. Eso es algo que ustedes tienen que diferenciar siempre, ¿no? Entonces, si ustedes le piden que asesoren sobre un tema de saneamiento de predios, verifique en primer lugar qué clase de bien es, ¿no? Si es un bien estatal o es un bien de un particular, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello, ustedes van a utilizar las normas específicas. Bien. Así es, la ley 26.512, así es. Decreto Supremo 130/2001, sí. Va a haber un curso especial después sobre saneamiento de bienes estatales, se va a explicar un poco más. Lo que ahora quiero darles más es un panorama general sobre saneamiento de predios, ¿ya? Mi objetivo ahorita es darles un panorama general, y lo que en realidad nosotros vamos a desarrollar es saneamiento de predios, pero sobre bienes de particulares, ¿ya? Pero sin embargo es bueno que ustedes sepan el conjunto, lo global, lo integral, ¿no? Ya, hay una excepción a la regla, que es el saneamiento catastral registral. El saneamiento catastral registral se puede aplicar también por los particulares, y aquí, así cita superposición de área, se puede inscribir, se puede hacer una rectificación de área. O sea, la regla general es, conforme a la 27.333, si hay superposición de área, no se va a poder inscribir la rectificación, ¿no? Pero con la norma del saneamiento catastral registral, así exista superposición, se puede efectuar dicha inscripción. Vamos a ver más adelante en qué consiste ese procedimiento de saneamiento catastral registral, que tiene que ver con el CUC. Cuando hablo del CUC, me estoy hablando del Código Único Catastral, de la Ley 28.294. ¿Ya? Vamos a explicar un poco sobre eso. Bien, mi punto de vista es que efectivamente se debe permitir normas flexibles para efectuar el saneamiento de predios, ¿no? En el caso de bienes estatales, pero considero que siempre se debe respetar, ¿no?, el debido procedimiento. Es decir, se tiene que notificar siempre al titular registral, pero además se tiene que tener en cuenta el título que va a ingresar, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta el principio de titulación auténtica, ¿ya? Es algo bastante importante. Entonces, no estoy en contra del saneamiento de predios, considero que es un bien útil, ¿ya? Pero en el caso de bienes estatales, sí considero que debe respetarse
la notificación personal sobre todo, ¿no? Porque ¿qué sucede? Miren, he visto en el caso de saneamiento de bienes estatales, por ejemplo, imaginemos que Sedapal diga, ese predio me corresponde a mí. Sedapal lo único que va a hacer es sacar sus avisos, sacar su ocasión jurada y punto nada más. No va a acreditar ante registros la notificación personal. La 2744, cuando diferencia los diferentes tipos de notificación, dice que existe la notificación personal, es decir, por el cual entrega el documento, la resolución en este caso, un documento, a la persona en sí. Es una notificación personal. Y aquí, en el saneamiento de bienes estatales, en el caso de Sedapal, solamente saca un aviso y una declaración jurada, ¿no? Entonces, me parece que eso no es la forma como se debe efectuar un saneamiento, ¿no? Un saneamiento deberá respetar, pues, las normas, en este caso, del procedimiento. Bien. Aquí está el punto de inicio, considero, en el caso de saneamiento de predios estatales, es la norma del Decreto Supremo 2494, es del año 94. Fue inicialmente para Sedapal, ¿no? Entonces, en estas normas autorizaba pues a Sedapal para que proceda el saneamiento legal de la titulación de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, en base a esta norma, Sedapal podía pues efectuar sobre diversos actos, es decir, podía sanear titularidad, podía sanear fábrica, podía sanear también otros actos. Entonces decía además que registros públicos inscribirá en el registro de propiedad inmueble, ¿no?, instalaciones, edificaciones, construcciones, inmuebles en general de propiedad de Sedapal. Era una finalidad netamente pública, ¿no? O sea, Sedapal sacaba sus avisos, hacía una anotación preventiva, hacía una declaración jurada de que no hay litigio sobre ese bien, pasaba un tiempo, si es que nadie se oponía, se inscribía, esa anotación preventiva se convertía en definitiva, y ya estaba saneado ya, digamos, la titularidad, ¿no? Esa era la forma como ha surgido, digamos, esta norma de saneamiento de predios estatales, ¿no? Luego se va a extender con la ley 26.512 a otras entidades. Como vieron que funcionaba muy bien en el caso de Sedapal, se extiende pues a otras entidades. Ya no solamente Sedapal podía hacer este saneamiento, podía ser Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y otras entidades, ¿no? ¿Qué cosas se podía regularizar? Por ejemplo, la inscripción de dominio, declaraciones o constataciones de fábrica, la primera inscripción de dominio y demás actos inscribibles, ¿no? Otro caso especial de saneamiento de predios estatales es del BANMAT. Ustedes han escuchado del Banco de Materiales, ¿no es cierto? El Banco de Materiales tiene una norma especial, que en este caso la ley 28275, en el cual pues se le permite que el Banco de Materiales pueda sanear también sus predios, ¿no? ¿Qué cosa presentaba? Contratos y documentos, ¿no?, en firma legalizada notariamente. Inclusive ellos tenían unos formatos especiales por el cual podían sanear también sus predios, ¿no? Y luego tenemos el CUC, que les había explicado a ustedes. Ahora, el CUC va a ampliar el espectro de aplicación, ¿no? No solamente pueden ser para bienes estatales, sino también para particulares, ¿no? También considero que es una norma de saneamiento, porque si bien es cierto, primero se da la directiva 01/2007, pero aquí, esta directiva 01/2007, el problema que tenía después, le decía que así citas superposiciones de áreas, se podía inscribir la rectificación de área, ¿no? Me explico mejor. Imaginemos que ustedes son propietarios de un predio de 200 metros cuadrados, ¿ya? Pero en la realidad física, el predio tiene 250 metros cuadrados. Si un particular A quiere hacer su rectificación de área, no podía emplear la ley 2733, porque esta ley dice si que hay incremento de área y si hay superposición de área, ya no procede a la rectificación de área, ¿ya? Podía hacerlo por mutuo acuerdo, pero el problema está que de repente algún colindante no iba a aceptar pues que él amplíe su área a 250 metros. Pero en cambio, con la norma de saneamiento catastral registral, así esta superposición, él sí puede rectificar su área. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sustenta estos 50 metros de más? Ahí viene el problema, ¿no es cierto? Entonces, con esta norma del saneamiento catastral registral, así existe incrementos de área, así existe superposición, sí puede efectuarse la rectificación de área. Ahora, esta directiva 01/2007 ha sido dejada sin efecto, ¿no? Y actualmente la directiva vigente es la 02/2013, ¿no?
Entonces, esta directiva actual vigente, ¿no?, también permite la rectificación de área, pero siempre en un trámite de el CUC. ¿Para qué surge el CUC? El CUC es un código único catastral que sirve para identificar la identificación del predio. Es decir, con el CUC lo que se va a tratar de brindar es una mayor ubicación exacta del predio. Este código único catastral va a permitir, pues, ubicar a un predio a nivel del globo terráqueo. Es más preciso, digamos. Ahora, pero no todas las municipalidades expiden el CUC, no todas las municipalidades tienen zonas catastradas. Es cierto que las municipalidades expiden, son entes generadores de catastro, es cierto, pero la ley 28294 lo que busca es estandarizar los catastros. Y solamente algunas municipalidades es que han estandarizado su catastro, conforme a la ley 28294. Por ejemplo, ¿no?, tenemos Miraflores, ¿no?, o también Cercado también. Entonces, si un usuario va ante una municipalidad y pide ese CUC, cuando uno le dan el CUC, le van a dar los linderos y medidas perimétricas de un área. Y si eso lo presenta a registros y discrepa con lo que aparece en registros, uno puede pedir que se lleve a cabo el procedimiento de saneamiento catastral registral. ¿Qué es lo que hace? Notifica a todos los colindantes, ¿no?, y si es que no hay oposición, se va a anotar preventivamente, ¿no?, el saneamiento catastral registral. Se notifica a todos ellos, pasa un plazo, si no hay oposición ya se convierte en definitiva ya. Lo malo de esta directiva es que, primero, ¿cómo está?, genera duplicidad de partidas. Lo segundo es que no va a solucionar el problema de los predios colindantes. O sea, yo inscribo las nuevas colindancias en la partida donde estoy rectificando, pero en las demás partidas involucradas lo dejo ahí tal como está, y con lo cual genera, pues, duplicidad de partidas. Lo que ha buscado esta directiva, ¿no?, y la ley 28294 es darle importancia a lo que es el catastro. Y ahí es bueno que ustedes sepan diferenciar la labor que tiene catastro y la labor que tiene registros públicos. Catastro es un inventario físico de predios, esa es su finalidad concreta. Mientras que registros públicos lo que busca es publicitar titularidades jurídicas, esa es la finalidad. Entonces, lo que se hace con esta ley 28294 y con esta directiva es darle preponderancia a los datos que arroje catastro. Si la entidad generadora de catastro dice que este predio tiene 250 metros, pues esto es lo que debe prevalecer. Ese es un poco el espíritu de la ley 28294. Esta es una norma que salió en el año 2010, 30 de octubre de 2010, sobre saneamiento físico y legal de predios tugurizados, ¿no? Es una norma interesante, pero que se aplica sobre un tipo de predio, ¿no?, que son los predios tugurizados. Aquellos predios en el cual están abandonados, ¿no?, están en deterioro, las municipalidades pueden asumir competencia sobre ese predio. ¿Y cómo van a sanearlo, ¿no? En primer lugar, para fines de renovación urbana, ¿no? Son dos los procedimientos de saneamiento legal aquí: declaración administrativa de abandono y declaración de prescripción adquisitiva administrativa. Como ustedes saben muy bien, la prescripción adquisitiva de dominio son de tres tipos: judicial, que más la conocemos, notarial, y también tenemos la administrativa. Esta de acá sería un tipo de prescripción adquisitiva administrativa. Ahora, en este caso, pues, son las municipalidades las que van a tener que sacar una resolución declarando el abandono o la prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? Y va a generar también el levantamiento de cargas también en este caso. Y luego tenemos el saneamiento notarial, que aquí vamos a ver la ley 27157. En las posteriores charlas ustedes le van a explicar bastante sobre el tema de reglamento interno, declaratoria de fábrica, ¿no? No es mi hoy día tratar todos esos temas, simplemente darles un bosquejo general para que sepan, pues, que existen diferentes mecanismos de saneamiento, ¿eh? Bueno, en el caso de prescripción adquisitiva notarial, ¿no?, esta ley, pues, lo que ha tratado es de quitar el monopolio judicial, ¿no? Antes, si ustedes ven el Código Procesal Civil, van a ver que dice que es un proceso contencioso la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Lo que dice esta norma, ¿no?, conjuntamente con la 27333, es que un asunto no contencioso puede ser visto por el notario sobre una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?
pero siempre y cuando no exista oposición. Porque si existe oposición, deja de ser no contencioso y se convierte ya en un asunto de litigio judicial. En este caso, si hay oposición, el notario ya carece de competencia, ¿no? Por ejemplo, hoy día un notario me ha pedido que cancele una anotación preventiva, ¿no?, de prescripción excesiva de dominio, ¿no? Porque seguramente pues han ido a su notaría los titulares registrales y se han opuesto. Entonces el notario me manda el oficio y yo le he liquidado el título para que se cancele esa anotación preventiva. Es decir, el notario es competente en predios urbanos siempre y cuando no exista conflicto. Si hay conflicto y hay oposición, el notario lo que tiene que hacer es concluir el procedimiento y pedir el levantamiento de la anotación preventiva, ¿ya? Bien. La ley 2733 se va a amparar en el artículo 950 del Código Civil, ¿no? Y están los requisitos que van a tener que hacer. El notario va a tener que hacer también publicaciones, ¿no? Tiene que notificar a los interesados o los colindantes, y es importante que el notario se constituya en el inmueble, ¿no? Para que él pueda declarar la prescripción excesiva de dominio, el notario tiene que ir a hacer un acta de presencia, ¿no? Tiene que verificar efectivamente que esa persona está poseyendo el inmueble, tiene que hacerlo, ¿no? Porque es un requisito que tiene que estar en la escritura pública. Y además el notario tiene que declarar, pues, en este caso la prescripción excesiva de dominio, ¿no? Y señalará pues si está adquiriendo una persona en calidad de bien propio o es una sociedad conyugal, un bien social, ¿no? También tenemos el título supletorio. Los notarios también son competentes para declarar títulos supletorios, ¿no? Ahora, la diferencia entre la prescripción adquisitiva de dominio y el título supletorio, van a ver ustedes que en la prescripción adquisitiva de dominio el solicitante es un poseedor, nada más. En cambio, en el título supletorio, el que solicita este otorgamiento es un propietario en realidad, solamente que carece pues de los documentos en este caso, ¿no? Tenemos otro mecanismo de saneamiento, el saneamiento del área, linderos y medidas perimétricas. Esto lo vamos a desarrollar, ¿no?, ya seguramente la otra semana, así en profundidad, ¿no? Vamos a ver los tres mecanismos regulados en la ley 27333, ¿no? El mutuo acuerdo, es importante el mutuo acuerdo, pero que tiene que hacerse con los colindantes, ¿no? Por ejemplo, si esta señora acá tiene en realidad 250 metros y quiere pues que se inscriba en registros públicos como 250 metros, en registros consta solamente 200 metros, tiene que ponerse de acuerdo con todos los colindantes, ¿ya? Se pone de acuerdo con todos los colindantes, firman la escritura pública todos los colindantes y se rectifica el área. Se rectifica el área de esta persona, pero también de los demás colindantes. Y ahí no importa que exista superposición de área, porque en realidad están interviniendo todas las partes contratantes, en este caso, todos los posibles afectados, y se va a proceder con la rectificación de área. No hay ningún problema en el mutuo acuerdo, ¿eh? Y en realidad, esta es la forma como deberían efectuarse casi todas las rectificaciones de área, ¿no? Ahora, vamos a ver en las próximas clases que existe una posición del tribunal registral que dice, pues, no es necesario que intervengan todos los colindantes, solamente deben intervenir cuando sus predios sean afectados. Es una posición del tribunal que lo vamos a discutir con ustedes, ¿no? El tribunal dice, solamente intervendrán aquellos colindantes que resulten afectados con la rectificación. Si que Catastro dice, no se está afectando a los predios colindantes, no será necesaria esa intervención. Eso lo vamos a analizar más adelante, ¿ya? ¿No? Así es. Así es. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? El caso de procedimiento notarial, ¿no? El procedimiento notarial, aquí van a tener que seguir las mismas reglas, ¿no?, del 504 del Código Procesal Civil. Y también van a ver ustedes que en el caso de procedimiento notarial, qué clase de planos se deben presentar. Es decir, hay que tener en cuenta que hay un precedente de observancia obligatoria que dice que los planos que se van a tener que presentar no necesariamente deben ser visados por la municipalidad, sino que también pueden ser los planos que han sido efectuados por un verificador nada más. Ahora, es un precedente de observancia obligatoria que nosotros tenemos que seguir. Entonces, en este caso de un procedimiento notarial que se presentan los planos, podrían ser tranquilamente ser visados por un verificador nada más, ¿no? Así es, así es, así es, así es, así es. Ese es un precedente de observancia obligatoria bastante discutible, porque el artículo 504 y siguiente del Código Procesal Civil habla que sean los planos visados por la municipalidad. Cuando uno revisa el reglamento de la 27157, dice que los planos sean visados por la municipalidad. Sin embargo, el tribunal ha sacado una interpretación, ¿no? Y, bueno, ahora es precedente de observancia obligatoria, y los planos pueden ser visados por un verificador nada más, ¿no?
Sí, por favor. Ya, mira, en ese caso, lo que más recomendable sería que tú te pongas de acuerdo con tus colindantes. ¿Ya? O sea, puedes hacer un procedimiento de mutuo acuerdo. O sea, simplemente no necesitas ir, simplemente tú vas al notario con todos los colindantes y le dices, miren, mi nueva área es 250 y a lo demás lo reduce su área. Bueno, no había ningún problema. Ese es el plano ideal, digamos, ¿no? Que tú te llevas muy bien con tus vecinos y tus vecinos van a dejar pues que tú pongas 250, ¿no? Porque puede haber pasado porque tú lo hayas invadido sin querer, ¿no? Poquito en el frente, tal vez ahora tienes 250, puede ser. O puede ser también que en la realidad tú siempre has tenido 250, ¿no? Puede ocurrir también eso. Pero entonces en ese caso tú puedes ir con todos tus colindantes, ¿no? Y rectificas el área, ¿no? Entonces vas a modificar tu partida, pero también tus partidas colindantes. No habría ningún problema. Ese es lo ideal, digamos, ¿no? Ahora, no te aconsejo seguir el procedimiento notarial porque lo que dice la norma es que si hay superposición de área, ahí no procede el procedimiento notarial. En todo caso, tú pudieras apelar lo que es el CUC, el saneamiento catastral registral, en ese caso sí procede, ¿no? Entonces tendrías esos dos mecanismos. Por último, también te puedes ir a Poder Judicial, ¿no? Pero no creo que el juez te acepte cuando exista superposición de área, ¿no? Bien. Sí, por favor. Ah, ya, muy bien. Según el tribunal registral dice que solamente deben ser aquellos colindantes que sean afectados. Pero según la norma, según el artículo 13 de la 27.3 de 3, tiene que ser conforme acá está, tú ves el literal A, ¿no es cierto? Literal A, por todos los colindantes, ¿no? O sea, lo aconsejable para mí es que sean todos los colindantes, ¿no? Porque lo otro es una interpretación nada más que hace el tribunal. Si ellos, bueno, lo ideal es que no se pongan, ¿no? Lo ideal es porque si ellos están firmando la escritura pública, no se van a oponer. Bueno, si tú ves que hay cierta oposición de parte de ellos, tendrías que hacer, bueno, en este caso, un proceso judicial de repente, ¿no? Porque ya no podrías hacer el saneamiento catastral registral, porque si hay oposición, ahí no va a quedar eso. Tendría que hacer un proceso judicial en todo caso. Así es. Una pregunta. En el caso de que el catastro indique de que no se superpone con ningún colindante, pero de 200 a 250 obviamente que ha variado, y a la que está superponiéndose a la matriz, llámese la matriz, es la parceladora. Pues ahí en todo caso, ¿cómo haría el tema de mutuo acuerdo? Ya. Esa es la matriz, y la matriz ya está parcelada, ¿no? Claro. Supuestamente es guía, ¿no? Pero en realidad... Hay una posición del tribunal registral que es bastante discutible también, pero es una posición al final de cuentas, ¿no? Es una interpretación. Que ellos dicen que cuando afecta a vías y los planos están visados por la municipalidad, se supone que ellos ya lo han autorizado, ¿no? Y por ahí te lo van a pasar, ¿no? O sea, mi consejo es que si el registro te la observa, tú apeles, pues, si el tribunal como tiene ya criterio reiterado, podrías hacerlo. Por mutuo acuerdo, o sea, ¿cómo lo haría el procedimiento? Ya, si tú quieres hacerlo por mutuo acuerdo, solamente a los colindantes que estás ahí, y la municipalidad claro, Se la va a mandar a la matriz, ¿no? claro, Entonces, ¿cómo haría el mutuo acuerdo? en ese caso, pues, no hay colindantes en ese caso, ¿no es cierto? Simplemente tú tendrías que presentar tu escritura pública, ¿no? Y señalar, pues, que no hay colindantes en ese caso, pero ahí habría que analizar la partida. No se superpone con ningún colindante. Claro, por eso decía, ¿no? Pase. Pues en ese caso, tú pudieras presentarlo, ¿ya? Preséntalo a registros y el registrador te va a decir, oye, haz que intervengan los colindantes. Tendrías que apelar, el tribunal dirá, pues como aquí no se está afectando a ninguno, según lo que dice el catastro, ya el tribunal tendría que darte la razón. Pero de principio el registrador sí te lo va a observar, porque el artículo 13 es claro, dice, deben participar todos los colindantes. No dice que los colindantes no participen cuando los predios no sean afectados, no dice eso la norma, ¿no? La norma es precisa en ese caso, ¿no? Tú tendrías que apelar recién y el tribunal pues te dé la razón a ti, ¿no? ¿No es cierto? Como te decía, es un tema bastante discutible, ¿no? Pero usted, ¿cómo nos aconsejaría nosotros hacerlo por mutuo acuerdo, procedimiento notarial? O sea, ¿cuál sería el procedimiento legal? Desde mi punto de vista, si tú ves que no estás identificando los colindantes, en este caso, ahí sería un procedimiento notarial, ¿no? Un procedimiento notarial en este caso, ¿no? Pero ten cuidado, porque si tú me dices que catastro dice que no hay superposición, ahí aplicaría ese procedimiento notarial, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? Sí. Bien.
Sí, por favor. Así es. Así es. Lo que sucede, claro, lo que sucede es cuando son bienes estatales, lo más recomendable sería seguir pues los procedimientos especiales, ¿no? Porque si el bien está, el bien está a nombre del Estado, bueno, mira, aquí primero tendrías que identificar qué clase de bien es. Si es un bien de dominio público o es un bien de dominio privado de la... Ya. Ya, por eso decía, ¿no? El Estado tiene dos tipos de bienes. El Estado tiene bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Si es que fueran bienes de dominio privado del Estado, igual tú tendrías que ir con la SBN en este caso, ¿no? Porque tiene que haber un mecanismo en este caso porque a ti te exista una adjudicación en ese sentido, ¿no? Pero cuando son bienes del Estado, ¿no? Va a ser un poco complicado para que te hagan la rectificación de área, ¿no? Es un poco, el notario lo va a pensar dos veces. Aunque ya he visto ahora, así, que salió la ley 26.918 en el cual señala pues que no se puede prescribir los bienes del Estado, ¿no? Sin embargo, hay un precedente de observancia obligatoria que dice que esa es una labor del notario, ¿no? O sea, si el notario quiere hacerlo, lo va a hacer. Y he visto escrituras públicas, ¿no? De prescripción que tiene dominio, que el bien está a nombre, por ejemplo, de la municipalidad de Paz, por ejemplo, en este caso la municipalidad de Punta Negra, ¿no? Y el notario está declarando la prescripción adquisitiva sobre ese predio. Eso ya depende ya del notario, ¿no? Yo creo que un notario puede decirte que no, porque existe la ley 26.918 que declara imprescriptible los bienes de dominio del Estado. Pero si el notario aplica el precedente de observancia obligatoria y asume la responsabilidad por esa rectificación de área o asume la responsabilidad por esa prescripción que tiene de dominio, el registrador no le va a quedar otra salida que inscribirlo, ¿no? Pero desde el punto de vista, si el notario se le ocurre hacer una prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien de dominio del Estado, debería justificarlo. ¿Por qué? Debería decir, pues, me imagino, ¿no? Diría, pues, que en caso esta persona adquirió el bien por prescripción adquisitiva de dominio antes que salga esta ley, ¿no? Porque esta ley ha salido después. Como las normas no son retroactivas, esta persona ya adquirió el derecho. Pero muchas veces los notarios no hacen eso, simplemente dicen, el precedente dice esta cosa, inscríbelo nada más. Y eso me parece una labor un poco irresponsable del notario, ¿no? Sí, por favor. Ya, tienes que ir al notario. Sí. Está bien. Ya, ya. Lo que pasa es que la FONAFE es otra entidad, ¿no? Que también antes ha sido titular de varios predios. O sea, lo que sucede, hay que distinguir dos cosas importantes. Miren, una cosa es la realidad registral y otra cosa es la realidad extrarregistral. Por ejemplo, puede parecer registralmente que esa propiedad está a nombre de X, pero de repente en los hechos X se transfirió a diversas personas ya. Entonces, puede pasar eso también. Entonces, lo que te está haciendo nada más la SBN es comunicando, oye, por si acaso, averiguas si ese predio está a nombre de FONAFE nomás. Entonces tendrías que ir a la FONAFE y preguntar pues si ese predio está a nombre de ellos, ¿no? O sea, no te queda otra salida. No, no, ya se supone que es la SBN, ¿no? Que tú has cumplido con notificar a la SBN en representación del Estado, ¿no? No, pero eso es un tema ya de trámite interno que lo tiene que resolver el notario, ¿no? Si el notario considera, ¿no? Si el notario considera que es necesario que se notifique a FONAFE también, ya hacer una labor, o sea, el registrador no va a evaluar eso, ¿no? Al registrador lo que le va a interesar en este caso, ¿no? En este caso es que se ha cumplido con notificar al titular registral, en este caso el Estado. Es lo que le va a importar al registrador. Y como te decía, ¿no? Como ya hay ahorita un precedente de observancia obligatoria,
acerca de la aplicación de la ley 26918, al registro no le queda otra salida que cumplir, en este caso, ese precedente, ¿no? Porque antes, cuando venía una prescripción adquisitiva de un predio a nombre del Estado, los registradores tachaban el título sustantivamente, así de frente, así sin asco, tachaban. Pero y luego ya el tribunal tuvo que sacar ese precedente, ¿no? Entonces, actualmente un notario sí puede prescribir sobre un bien estatal, ¿no? Pero claro, que no esté escrito a nombre de COFOPRI, ¿no? Porque si está escrito a nombre de COFOPRI, y la misma ley 27333 señala que ahí no procede, ¿no? Así es, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Predios rurales, no, el notario no tiene competencia sobre predios rurales. El notario solamente tiene competencia sobre predios urbanos nada más. Sí. Ahí en ese caso tendría que seguir otro procedimiento, ¿no? Sí. Bien. Miren, señores, que en la parte final, en el caso del procedimiento notarial, dice, ¿no? Cuando el área real, en este caso área real 250, ¿no?, es superior a la registrada, procederá a este trámite siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada, ¿no? Ese es un requisito que debe pedir el notario, ¿no? El supuesto que me decía su compañero ustedes, ¿no? Pero si Catastro dice que no hay superposición, en ese caso sí procedería, no habría ningún problema, ¿no? Ahora, les diré que, sinceramente, que esta forma de rectificación de área, cogiendo áreas mayores, en realidad lo que está haciendo es acrecentamiento de área, ¿no? Y ese acrecentamiento de área no está justificado. Esos 50 metros, ¿de dónde ha surgido? ¿Cuál es el título de propiedad? No tiene acá. O sea, en realidad están utilizando mal la figura de la rectificación de área para acrecentar área sin presentar título de propiedad. Y eso es un poco lo cuestionable de esta figura, ¿no? Así es. Así es. Así es. Así es. Claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Miren. Lo que sucede es que las primeras inscripciones que se hacían en el registro de propiedad inmueble, hay que tener en cuenta que nuestro registro, nosotros, surge en 1888, ¿ya?, con la época de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y estas primeras inscripciones se hacen sin base gráfica, sin planos. Entonces, hay un montón de datos, predios matrices, ¿no?, que solamente es descripción nomás. Dice, pasa por un río, colinda. Esos ríos ya no existen ya. Entonces, los puntos, inclusive los sitios, se han movido ya. Entonces, muchas personas que vivían, por ejemplo, acá, se han corrido un poco más. Entonces, actualmente decir, oye, yo levanto mi plano topográfico y esa es mi área que me corresponde, esa es el área que tú realmente posees ahora. Pero nadie te está diciendo que estuvo en tu momento, cuando escribiste el título, esa es tu área. O sea, en la realidad, se van corriendo, se van moviendo. Vean ustedes, tienen un terreno que su vecino ya se metió 10 centímetros ya. Que su vecino por el fondo se ha metido 10 centímetros, se ha corrido 10 centímetros. El que construye primero, agarra eso. Es verdad, mire, si ahora actualmente donde yo vivo, estamos construyendo pues un pequeño local, y el vecino se ha metido 15 centímetros ya. En la realidad ocurre eso. Entonces cuando él levante, diga, no, pero mi área real es esta, ¿no? Claro, tu área real es esta porque tú has construido y te has agarrado una parte, ¿no es cierto? Esa es en la realidad. Claro, pero tú no lo vas a saber porque tú recién le estás adquiriendo, tú eres un nuevo adquiriente en realidad, ¿no? Lo que ha pasado pues son tantos años que tiene esto, es lo que ha ocurrido. Por eso que hay esa discrepancia entre lo que aparece registrado, ¿no?, y con la realidad. Por eso que hay esa discrepancia, ¿no? Pero además hay un tema más que quiero comentarles. Los catastros manejan distintos. Por ejemplo, no es el mismo catastro que tiene el PET que tiene COFOPRI. Y peor, pues, que tiene la municipalidad. Son diferentes. Son catastros diferentes, distintos. Por eso cuando sale la ley 28294, lo que trata es estandarizarlo eso, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿cómo es posible que registres una cosa y ahora sea otra cosa? Claro, pues, si un catastro del PET dice una cosa, el COFOPRI dice otra cosa, y todo ingresa a registros, ¿cómo no va a ser diferente, pues? Es distinto. Los coordenadas eran diferentes, distintas. Ahora recién se está trabajando pues con coordenadas UTM, que hay mayor exactitud, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Antes les decía que hacían inscripciones sin base gráfica, sin planos. Entonces, la mayoría que agarraba, pues inscribía acá, inscribía allá. ¿Y cuándo se dan cuenta recién? Cuando el propietario de predio matriz quiere sanear todo. Ahí recién surgen todos los problemas de superposición y todo eso, ¿no? Entonces, ese es un problema que viene de atrás, ¿no?
desgraciadamente pues no se ha solucionado, pero se está en camino al menos en eso, ¿no? Bien, el procedimiento judicial que está previsto en el 504 del Código de Proceso Civil, ¿no? Aquí efectivamente, ¿no?, puede surgir oposición de terceros, ¿no? Y ya será pues el juez el que determine en este caso, ¿no? Ahora, lo importante es que en cualquier etapa, sea del procedimiento notarial o sea del proceso judicial, si es que hay acuerdo de los propietarios, concluye el procedimiento notarial, concluye el proceso judicial y se puede llegar a un mutuo acuerdo. Como les decía, para mí lo ideal sería que exista un mutuo acuerdo entre colindantes, porque ahí no va a haber después un proceso judicial, no se va a pedir la nulidad de esa inscripción, porque han participado los titulares registrales, han mostrado su consentimiento. Eso es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces pues nadie quiere ceder 10 centímetros, nadie quiere ceder sus 20 centímetros, y la pelean y la luchan hasta final, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Bien, hemos hecho un bosquejo general acerca del saneamiento de predios. Hemos visto los dos tipos grandes: el saneamiento de predios bienes estatales y saneamiento de predios, lo que son predios particulares. Ahora sí, vamos a centrarnos, ¿no?, en lo que es la propiedad predial, y antes de eso hay que tener en cuenta lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Eso es algo importante. Miren, el concepto de derecho de propiedad ha ido variando, ¿ya? Tradicionalmente se decía, ¿qué es derecho de propiedad, no? Derecho a usar un bien, derecho a disfrutar un bien y derecho a reivindicarlo un bien. Y también derecho a transferirlo. Eso sería, usualmente cuando uno decían, ¿qué es derecho de propiedad?, enumeraban nada más los atributos del derecho de propiedad. Esa es una concepción tradicional, ¿no? Eso, definición está en el Código Civil francés, ¿no?, y también en los códigos latinos, ¿no?, que han ido imitándolo. Pero esa concepción tradicional ahora ya no se utiliza, ya, ¿no? Ahora lo que se trata de ver es una concepción moderna, ¿no? Aquí se dice pues, no es solamente el conjunto de facultades que tiene en el caso de derecho a propiedad, sino que tiene que haber un concepto de dominio basándose en la idea de poder más amplio que se tiene sobre una cosa. Ustedes pónganse un ejemplo, miren, el derecho de propiedad va a seguir existiendo así se establezca un derecho de usufructo, ¿no es cierto? Existe un derecho de usufructo, pero tú sigues siendo propietario. O sea, de repente tú eres nudo propietario, como te dicen, pero tú sigues siendo propietario. El derecho de propiedad sigue existiendo. O sea, así exista una hipoteca sobre un bien inmueble, pero tú sigues conservando tu derecho de propiedad. Existe un derecho de superficie de repente, pero tú sigues siendo propietario. Entonces, esa idea de que el derecho de propiedad solamente es la suma de esas facultades ha sido un poco dejada de lado, ¿no? Entonces, ahora lo que se dice es que el derecho de propiedad es un poder, ¿no? Es un poder integral en este caso y que va a seguir subsistiendo así existan otros derechos reales limitados, ¿no? Álvarez Caperuccipi es un autor español que recomiendo bastante su lectura, ¿no? Él dice que el derecho de propiedad es un señorío más pleno sobre las cosas, ¿no? Avendaño es un autor peruano, ¿no? Nos dice que propiedad es un poder jurídico que se recae sobre un bien o conjunto de bienes, sean corporales o incorporales, ¿no? Guillermo Borda introduce un concepto de función social. Actualmente el derecho a propiedad no es solamente un derecho privativo absoluto de un particular, es decir, yo soy propietario y yo hago lo que quiero con mi propiedad. Eso no es así, ahora tiene una función social. Por ejemplo, si tú tienes una casa y por ahí va a pasar una pista, te pueden expropiar ese bien. ¿Por qué? Porque se está valorando pues es la función social de la propiedad, la utilidad social. O sea, es decir, van a sacrificar un poco tu derecho particular en beneficio pues de otras miles de personas que sí van a necesitar de eso. Entonces, actualmente el derecho a propiedad tiene una función social, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta eso. Tenemos también la definición de Albadalejo, que dice que el derecho a propiedad es un poder jurídico pleno sobre una cosa. No es un señorío parcial, sino es un plenitud integral, ¿no? Ahora, esta concepción de la función social de derecho a propiedad también lo ha recogido el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional pues nos dice que cuando hablemos de derecho a propiedad no solamente hay que tener en cuenta el artículo 2, 8 y 16 de la Constitución, ¿no?, sino que también hay que tener en cuenta el artículo 70 de la Constitución, ¿no?, que dice pues que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces, el derecho a propiedad para el Tribunal Constitucional
no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones. Limitaciones, por ejemplo, cuando vamos a ver ahora la propiedad predial, ustedes van a ver que esa propiedad predial, sobre un derecho de propiedad sobre un predio, va a estar sujeta a varias limitaciones, por ejemplo, a una zonificación. Ustedes van a ver que cuando ustedes quieran hacer una edificación, van a tener que ir a la municipalidad, y la municipalidad les va a entregar un certificado de parámetros urbanísticos, que le va a decir a ustedes, oye, por si acaso, tú puedes construir solamente sobre cuántos pisos, o también tienes que tener un número mínimo de estacionamientos, o también tiene que haber un retiro frontal. Entonces, el derecho a propiedad predial va a tener un sinnúmero de limitaciones que se van a tener que efectuar. ¿Y eso es por qué? Porque el derecho a propiedad actualmente no es absoluto, sino el derecho a propiedad se ejerce, ¿no?, en armonía con lo que es la función social, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué relación hay entre el derecho a propiedad y el registro? Porque el registro en el Perú, el sistema que tenemos nosotros, el sistema registral, no es constitutivo, es netamente declarativo. Es decir, yo voy a tener mi derecho a propiedad no con la inscripción registral. El derecho a propiedad se va a obtener en el sistema inmobiliario, el sistema de bienes inmuebles, simplemente con el mero consentimiento, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué debo registrar, pues, esa transferencia de un inmueble? ¿Cuál es la ventaja que me otorga registros públicos? El Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no?, cuando habla de seguridad jurídica, ¿no?, dice, pues, seguridad jurídica no solamente es mantener un statu quo, ¿no?, sino también seguridad jurídica es que existan condiciones para que pueda haber un desarrollo de los pueblos, ¿no? La seguridad jurídica permite dar certidumbre institucional para que los individuos puedan generar, pues, riqueza a partir de la titularidad de derecho a propiedad. Ahora, ¿cómo se consigue esta seguridad jurídica, ¿no? Esta seguridad jurídica se dice, pues, que es con la inscripción registral que el derecho a propiedad deja de ser un aspecto, un derecho netamente subjetivo para convertirse en una garantía institucional, ¿no? Es decir, por eso es que es importante la inscripción registral, porque va a permitir que ese derecho a propiedad de algo subjetivo se vaya a trascender como una garantía institucional, ¿no? Esa es la relación que existe entre el derecho a propiedad y los registros públicos, ¿no? Es decir, mientras ustedes cuando inscriban su derecho de propiedad va a obtener una garantía institucional, va a tener mayor protección, va a obtener seguridad jurídica, ¿no? Bien. Entonces, el tribunal dice, ¿no?, es la inscripción del derecho a propiedad en un registro público, en el cual el derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza y por ende para el desarrollo económico de las sociedades, ¿no? Van a ver ustedes que cuando quieran comprar un terreno, el terreno, si no está saneado, no está inscrito, no está inmatriculado, tiene un valor ínfimo, tiene un valor menos, ¿no? Pero cuando esté registrado, tenga habilitación urbana y tenga todos los servicios, van a ver que su precio es 10 veces más inclusive su precio, ¿no? Es distinto, totalmente diferente. Ustedes váyanse de repente a Ancón, ahí vean aquellos lotes que están por sanear, vean cuánto cuesta y después cómprese un terreno, pues, que esté saneado. Van a ver el precio cómo sube, ¿no? Es diferente, ¿no? Bien, también quiero hablarles acerca de la publicidad registral inmobiliaria, porque dentro de esta publicidad registral inmobiliaria, que tiene 3 elementos, es importante un elemento objetivo, que es la finca. Justamente cuando nosotros vamos a ver ahora la propiedad predial, vamos a ver lo que es la finca, lo que es el predio. Ahora, ¿por qué es importante la finca? Porque la finca es una unidad objetiva, ¿no?, que consiste en una superficie delimitada del suelo o en otro tipo de espacios delimitados sobre los cuales recaen los distintos derechos reconocidos por la ley. Es decir, la finca es importante para la publicidad registral inmobiliaria. El predio que nosotros vamos a analizar, es bastante relevante y van a ver que ustedes, según nuestro Código Civil, se va a tener que, esa superficie se va a tener que extender en forma vertical, ¿no?, tanto para arriba como para abajo. Ahora, pero esa extensión va a tener ciertos límites. Antes se decía, pues, que ¿hasta dónde se extiende tu derecho a propiedad? Decían, bueno, hasta el cielo y hasta el infierno, decían, ¿no? Pero esa concepción antigua ya ha sido dejada de lado. Ahora actualmente no es igual. Tenemos una ley de aeronáutica civil que dice, pues, que por ahí tú como propietario no puedes impedir que pasen aviones por ahí. O también en los recursos naturales, si encuentran petróleo en el
predio que estás, ese patrimonio no te corresponde a ti, no te pertenece a ti, porque los recursos naturales le pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, hay limitaciones ya en lo que se refiere a la propiedad predial. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta entonces la finca? Porque es la base objetiva, ¿no?, del registro de predios, ¿ya? No se olviden eso, por favor. Bien, cuando hablamos del registro de propiedad inmueble, ¿no?, van a ver ustedes que en la ley 26366, que es una norma de creación de la SUNAR, ¿no?, luego fue modificada por la ley 27755, que es la norma que crea el registro de predios, y luego ha sido modificada también por la ley 28677 del año 2006. Se indica claramente que el registro de propiedad inmueble va a comprender los siguientes registros. Primero, el registro de predios, que es lo que vamos a analizar ahora. Después, el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos. Y luego, el registro de derechos mineros. Hoy día solamente vamos a tratar el registro de predios, porque vamos a ver lo que es la propiedad predial. No vamos a tocar el registro de concesiones y tampoco el registro de derechos mineros. Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta que el registro de propiedad inmueble es un concepto más genérico. Decir registro de predios es igual a registro de propiedad inmueble no es lo mismo. No son lo mismo, ¿ya? El registro de propiedad inmueble también comprende al registro de concesiones y al registro de derechos mineros. No se olviden eso, por favor, ¿ya? Bueno, el registro de predios, que es importante que analicemos, es un registro jurídico. Ahora, cuando hablo de registro jurídico me estoy refiriendo a que se diferencia de un registro administrativo, ¿no? Un registro jurídico porque lo que va a publicitar son titularidades jurídicas, por lo tanto genera oponibilidad y legitimación ante terceros, mientras que un registro administrativo no genera eso, es un registro nada más administrativo, es publicidad noticia nada más, ¿no? Ejemplo, la Discamen, ¿no? La Discamen es un registro administrativo nada más. Ahora, ¿qué actos se van a inscribir en el registro de predios? Ustedes ven ahí toda esa serie de actos, ¿no? Por ejemplo, ampliación de fábrica, modificación de fábrica, ¿no?, anotaciones marginales, rectificaciones de área, ¿no?, acumulación, elección de junta directiva, demolición. En sí, hay bastantes actos que se van a inscribir en ese registro de predios. Y continuamos, ¿no? Miren, ustedes van a ver que hay transferencias por sucesión, reversión de la expropiación, fideicomiso, anotación de demanda, embargo. Todo eso está referido al predio. Imagínense todos los actos que ustedes pueden inscribir en su predio, ¿no? Hipoteca, ampliación de hipoteca, pacto de reserva de propiedad, patrimonio familiar, contrato de adopción, etcétera y etcétera. Y continuamos, ¿no? Pacto de retroventa, resolución de arrendamiento, bloqueo por falsificación, anotación de demanda, anticresis, etcétera y etcétera, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a ver lo que es la propiedad predial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les ha quedado claro a ustedes sobre el predio y registro de predios, ¿no?, y registro de propiedad inmueble? ¿Les queda claro? ¿Una pregunta? Bien, la propiedad predial está siendo regulada pues por el Código Civil. Ustedes cuando revisen su Código Civil van a ver que hay normas que se refieren a la propiedad predial. Cuando hablo de propiedad predial me refiero pues al derecho de propiedad sobre un predio, ¿no? Eso es lo que dice la propiedad predial. Ahora, ¿qué es un predio, no? Bueno, el predio es una unidad física, ¿no?, materialmente definida, conformada por un ámbito de extensión territorial, ¿no?, con edificación o sin ella. Cuando hablo de predio me refiero pues a un terreno también. O sea, si tiene edificaciones, fábricas de 1, 2 o 3 pisos, está bien, sigue siendo predio. Ahora, las edificaciones pueden ser en altura, ¿no?, o también sobre subsuelo. Ustedes van a ver que hay bastante tipos de construcciones que son bajo el suelo, ¿no es cierto? Los sótanos, por ejemplo, ¿no? Y pueden formar también unidades independientes. Ustedes van a ver que en un régimen de propiedad horizontal, ¿no?, las edificaciones que se leen para arriba pueden formar también unidades independientes que se pueden independizar en mérito de un reglamento interno, ¿no es cierto? Pero también hacia abajo también puede haber, en el sótano 1 puedo pues independizar un estacionamiento 1, estacionamiento 2, un depósito también puedo hacerlo, o sea, eso no hay problema. Todo eso forma parte del predio, ¿ya? Aquí, sí, por favor, dime, por favor. Miren, registralmente, cuando hablan de publicidad registral inmobiliaria, se dice finca, también se habla de predio, ¿ya? Pero en la práctica, ¿no?, van a ver ustedes cuando hablan de fincas, ¿no?, predio es un concepto más genérico. Cuando hablan de fincas, por ejemplo, ustedes van a ver que en la ley 27157 se dice aquellas construcciones antiguas, ¿no?, que son y que no tienen pues gran cantidad de pisos, ¿no?
por ejemplo, ustedes van a ver que aquellas construcciones antiguas que son así, ¿no? Van a ver. Imagínense que este es un terreno, ¿no? Y acá se han construido una finca, otra construcción y otra construcción, ¿no? A estos de acá se le dice fincas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de edificaciones, van a ver que ustedes tienen 2, 3 o 4 pisos. Ahora, en estas fincas se puede aplicar el régimen de copropiedad, ¿no? E independización. Ahora, a eso lo estamos refiriendo cuando hablamos de fincas, ¿no? Pero así en términos netamente, no habría ningún problema si tú dices predio o finca, no habría un problema. Ahora, si tú quieres ser más exquisito, pues puedes diferenciarlo conforme a la ley 27157, ¿no? Cuando habla de las fincas, ¿no? Ya. ¿Por qué es importante la edificación? Le decía ya. Mira, actualmente, por la escasez del suelo que vivimos en nuestro país, las construcciones van hacia arriba, ¿no? Ustedes van a ver que, sobre todo en Lima, ¿no? Las edificaciones son así 3, 4, inclusive he visto un edificio por Jesús María, al costado del Ministerio de Salud, hasta el piso 25 van a construir, imagínense. Entonces ahorita, en estos momentos, por escasez del suelo, se está haciendo las construcciones hacia arriba, ¿no? Y la mayoría de personas pues compran departamentos. También por un tema de seguridad, ¿no? O sea, si ustedes viven en un edificio, pues va a haber una persona pues que va a vigilar ahí. Tiene ciertas ventajas vivir en un edificio, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿es importante la edificación? Sí es importante, ahora. Pero esta edificación, ¿no? Hay que diferenciarlo lo que es la declaratoria de fábrica, ¿no? Cuando hablo de edificación, me refiero, por ejemplo, esto es una edificación. Pero no es declaratoria de fábrica. Declaratoria de fábrica, me refiero a un reconocimiento legal de la edificación. Entonces, diremos que edificación es la construcción, ¿no? Fija, pero en cambio la declaratoria de fábrica viene a ser reconocimiento legal, ¿no? De esa edificación. Vean esa diferencia ustedes, ¿ya? Entonces, declaratoria de fábrica es un documento legal que comprueba la construcción permanente levantada sobre un terreno. Ahora, siempre cuando hablamos de edificación tiene que ser una construcción permanente, ¿no? Si ustedes van a ver ahí algo que se pone así de manera temporal, eso no sería una edificación en realidad, ¿no? He visto que algunas municipalidades han querido una caseta, creo, han querido declarar a fábrica, creo, ¿no? Eso no, pues, ¿no? Lo que se trata de declarar es algo fijo, algo permanente. Esa es una edificación, ¿ya? Sí, por favor. Se puede inscribir una fábrica si es que el mueble no está registrado, no está inscrito. Siempre te van a pedir que previamente escribas la inmatriculación, ¿no? Ahora, lo que tú puedes hacer es sanear la inmatriculación y simultáneamente inscribir la fábrica, ¿no? Puedes utilizar ahí lo que es el FOR, ¿no? Sí. Ahora, no te olvides que con la prescripción adquisitiva de dominio, tú puedes hacer también la inmatriculación. O sea, el notario sí puede inmatricular un predio por prescripción adquisitiva de dominio. Lo que pasa es que en Lima los notarios no lo hacen. Pero en provincias sí lo hacen. Por ejemplo, cuando yo estaba en Churín, he visto que varios notarios han inmatriculado, ¿no? Un bien inmueble por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y es un tema ya de notario, ¿no? Sí, por favor. Claro, en ese caso, primero habría que hacer una búsqueda catastral para ver si esos predios están o no inmatriculados, ¿no? Lo más probable es que estén en un terreno matriz, es lo más probable. Y ahora, si están en terreno matriz, habría que ver quién es el titular registral, ¿no? Claro, si que son las cooperativas, pues ellos son los que tienen que ahí hacer la habilitación urbana, ¿no? Ahora, también la municipalidad puede intervenir mediante una habilitación urbana de oficio, ¿no? Si hacen una habilitación urbana de oficio, se inscribirá la resolución y los lotes, ¿no? Pero hay un problema ahí, ¿no? Es que para la independización de los lotes van a tener que intervenir los titulares registrales, en este caso la cooperativa, ¿no? Si es que no interviene la cooperativa, se va a inscribir nada más la habilitación en la partida matriz, pero no se va a poder independizar todavía, ¿no? Entonces, lo que puede hacerse es ahí que cada poseedor puede hacer la prescripción adquisitiva sobre ese lote, ¿no? Y se puede independizar después, ¿no? Pero ya es un tema de saneamiento, como te decía, ¿no? Pero primero lo importante sería, pues, cambiar el bien, ¿no? De rústico que pase a urbano, ¿no? Sí, no lo van a hacer. Las cooperativas no lo van a hacer. Sí, sí es verdad, algo dice. Así es. Así es. Así, desgraciadamente, la prescripción adquisitiva de dominio actualmente está siendo usada como un mecanismo de saneamiento, cuando su naturaleza jurídica no es esa estrictamente, ¿no? O sea, la prescripción adquisitiva de dominio ahorita es la solución, digamos,
a esos problemas después de titularidades, ¿no? Cuando alguien no puede comprarle o alguien no quiere otorgar la escritura pública, lo más sencillo es que se vayan por la prescripción de dominio, ¿no? Certificado de posesión nomás, sí. Sí es verdad, sí es verdad. Sí. Bien. Sí, por favor. Ya, lo que pasa es que el predio es todo. El predio es el terreno y también la fábrica. O sea, tú no puedes separar la fábrica del terreno, salvo que tú constituyes un derecho de superficie. En ese caso, yo soy propietario del terreno y el propietario de la edificación temporal es otra persona. O sea, ahí sí hay un propietario temporal, pero es un supuesto especial, ¿no? En la regla general es todo. O sea, yo soy dueño del terreno y soy dueño de la fábrica. Puede ser un caso, imaginemos que Oscar Huerta, ¿no? Tiene su terreno y le digo a persona, pues ya vengan ustedes, edifiquen acá, ¿no? Entonces lo que puedo hacer yo es otorgar un reglamento interno y les puedo independizar esas unidades a favor de ellos, ¿no? Se puede hacer eso, pero siempre tiene que haber un título de dominio, ¿no? Yo tengo transferibles vía pues escritura pública, donación o compra-venta, ¿no? Pero ese es otro caso, ¿no? Disculpa. ¿Se puede rectificar? Sí, se puede rectificar. No hay ningún problema. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso demasiado de los FOR, ¿ya? De la regularización de fábrica. Porque no se permite la doble regularización de fábrica, ¿ya? Es una sola vez deben efectuarlo. En todo caso, ustedes pueden regularizar pues ante la municipalidad, ¿no? Eso pueden hacerlo también. Sí se puede rectificar una fábrica, ¿no? No hay ningún problema. Bien. Otro tema que es importante con este caso es el derecho de superficie, ¿ya? El derecho de superficie, ¿por qué? Porque les decía que la regla general es que el terreno, un propietario de un terreno, sea el mismo dueño de la fábrica. Pero sin embargo, si ustedes constituyen un derecho de superficie, ahí puede cambiar, ¿no? Porque cuando voy a constituir derecho de superficie, voy a abrir una partida especial. Y en esa partida especial voy a poner el nombre del titular, en este caso del dueño de la edificación, ¿no? Ahora, el derecho de superficie se puede constituir sobre el suelo o bajo el suelo, o también en ambos. Eso va a tener que estar claramente determinado en la escritura pública y constitución de derecho de superficie. Por eso es que el artículo 141 de reglamento de inscripción de registro de predios nos dice, pues, que debe constar, ¿no?, expresamente en la partida especial que estoy abriendo para el derecho de superficie, que es una partida especial y que se está generando como consecuencia de un derecho de superficie. Ahora, ese derecho de superficie que voy a constituir y voy a abrir una partida especial va a tener un plazo, ¿no? Va a tener que abrir, es una partida temporal nada más. Y además tiene que indicarse si es sobre o bajo la superficie del suelo o sobre ambos. O sea, yo puedo constituir un derecho de superficie sobre arriba, sobre el suelo, o si no bien sobre abajo también puede ser, o también sobre ambos, ¿no? El plazo de duración es muy importante, ¿no? Tiene que estar también si se está constituyendo derechos de superficie a título gratuito o título oneroso, el nombre titular de derecho de superficie y el traslado de las cargas y gravámenes. Es decir, si en la partida matriz habían 5 hipotecas, esas 5 hipotecas las voy a trasladar a esta partida especial de derecho de superficie. Bien. Ahora hay que hablar sobre las clases de predios, ¿ya? Es importante que ustedes distingan cuándo hablamos de un suelo rústico, cuándo es un predio urbano y cuándo es un predio rural, ¿ya? Eso es algo que ustedes tienen que distinguir. Hablemos primero de un suelo rústico. Bueno, un suelo rústico en realidad sirve para la explotación agrícola, ¿no? Es apto para cultivos y plantaciones, o también para criar animales, en este caso para la actividad económica de ganadería, ¿no? Entonces es un predio susceptible de tener uso agrario, ¿no? Comprende a tierras de uso agrícola, de pastoreo, tierra con recursos forestales, ¿no? En cambio, cuando hablo de un predio urbano, aquí estamos hablando de un predio, una unidad inmobiliaria, de un terreno habilitado, es decir, cuando ya sobre ese terreno ha habido ya un proceso de habilitación urbana, ¿ya? Es decir, este predio será urbano cuando tenga pues un sistema de abastecimiento de agua, ¿no?, un sistema de desagüe, abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, ¿no? Puede o no constar con pistas o veredas, ¿no? Esta definición ustedes la encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Sí, por favor. ¿Cómo? No lo entendí bien. ¿Te refieres a los terrenos eriazos? Sí, aquí tengo también la definición de terreno eriazo, sí. Vamos a llegar a eso, sí. Ya, miren.
En el terreno urbano, ustedes van a ver que existe una clasificación también, ¿ya? En realidad, ¿quién va a definir si un área es urbano o no? Es la municipalidad en este caso, ¿no? Esta área urbana tiene una subclasificación. Por ejemplo, existe un área urbana apta para su consolidación, un área urbana con restricciones para su consolidación y un área urbana en situación de alto riesgo no mitigable. Tiene una reglamentación especial. Sí, por favor. Ujú. Sí, sí. Sí. Ya, lo que pasa ahí, el tema es el siguiente. En la habilitación urbana hay dos etapas. Una etapa de aprobación de proyectos y una etapa de recepción de obras. En la etapa de proyectos, lo que tú haces es diseñas y dices, mire, por si acaso, este va a ser la cantidad de lotes, manzanas, este va a ser mis aportes reglamentarios, ¿no? Y te comprometes a ejecutar las obras. Una de las obras que se va a tener que ejecutar en este caso es obras de agua y desagüe, ¿ya? Ahora, ¿qué ha pasado en ese caso en particular? Yo te digo esto porque vivo cerca. Es Villa Club 2, ya. Lo que ha ocurrido ahí es que Sedapal ya puso los tubos, ¿no? Y pues en ese caso la empresa pues vendió los lotes y ahora están independizados todavía los lotes, ¿no? Ya. Pero falta todavía la recepción de obras en ese caso. Pero ¿qué ha sucedido? Ha habido tanta venta de lotes que los cálculos que hizo Sedapal pues no fueron bien. Ahora lo que hace Sedapal va a tener que reformular todo y va a tener que ampliar en este caso. Las obras que había pensado Sedapal no son suficientes. Lo que va a pasar ahora es va a tener que ampliar, modificarlo y después se va a poner los servicios de agua y desagüe, ¿no? Ese es el problema en realidad, ¿no? Efectivamente, aquí ha habido un error de cálculo, ¿no? O sea, la empresa vendió muchos lotes, demasiados lotes, y eso ha visto pues que Sedapal no puede cumplir con su trabajo. Claro, eso es una irresponsabilidad también, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, porque la persona compra confiando pues que va a contar con todos los servicios, pero en ese caso pues no ocurrió así. Si es una zona urbana, ya tiene su habitación urbana. Lo que pasa, el problema está en la recepción de obras, está ahí. Ahí está el problema, así es. Así es, efectivamente. También existe el área de expansión urbana, ¿ya? En el área de expansión urbana hay de dos tipos. Un área de expansión urbana inmediata y un área de expansión urbana de reserva. Todo esto ustedes lo van a ver en lo que se llama la planificación urbana, ¿no? O sea, es un plan de desarrollo urbano que elaboran las municipalidades. Ahora, en el área de expansión urbana inmediata, ¿no? Aquí hay áreas factibles de ser urbanizadas en corto plazo, ¿no? Tiene factibilidad de servicios de agua y alcantarillado, electrificación y transporte. En cambio, la área de expansión urbana de reserva, ¿no? Son áreas van a ser urbanizadas en el mediano y largo plazo. O sea, son áreas de reserva para el crecimiento urbano, ¿no? Y luego tenemos el área rural. El área rural es un área no habilitada como urbana y se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, forestales y actividades análogas. No incluye terrenos seriazos, ¿no? No es apta para el uso urbano, por lo que no puede ser habilitada, ¿no? También existe un área de protección, ¿ya? Un área de protección. Bueno, área de protección llamamos cuando es una zona no ocupada por edificaciones, porque es una zona de alto riesgo, ¿no? No mitigable. También cuando hay áreas de reserva natural o área protegida, ustedes van a ver que por ejemplo en la selva, ¿no? Hay ciertas áreas de reserva natural, por ejemplo el Manú, ¿no es cierto? Es una área de reserva natural, área protegida, ¿no? También hay áreas en el cual hay yacimientos arqueológicos, ¿no? O paleontológicos. Y zona que tiene recursos hídricos, cabeceras de cuenca, lagos y ríos, ¿no? Son áreas de protección también, ¿no? Los predios seriazos, según el artículo 24 del decreto legislativo 653, son tierras no cultivadas por falta de exceso o falta de agua o exceso de agua, ¿no? Son terrenos improductivos, son esos terrenos. Ahora, no están considerados en predios seriazos, por ejemplo, las lomas y las praderas, ¿no? Con pastos naturales, ¿no? Las tierras de protección, es decir, no reúnen las condiciones ecológicas mínimas y las que constituyen patrimonio arqueológico de la nación. Entonces, las tierras seriazas, ¿cuáles no son consideradas como tierras seriazas? Lomas y praderas, ¿no? Las que constituyen patrimonio arqueológico, las destinadas a la defensa o seguridad nacional. Esas áreas no son terrenos seriazos, ¿no? Las seriazas que se encuentran dentro de expansión urbana,
las tierras de cultivo forestal, las tierras ribereñas al mar, ¿no? Tampoco son terrenos seriazos esas zonas, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a nuestro concepto del 954. Sí, por favor. Sí, los notarios no tienen competencia para predios rurales, así es. No, para los terrenos seriazos no tienen competencia. Los notarios. Los notarios tienen competencia para terrenos urbanos. Pero ahí hay que tener una tingencia, miren. El tema de que un predio sea urbano o no, no lo dice registros públicos, lo dice la municipalidad. Tanto es así que he tenido casos en el cual el terreno aparece como rústico, ¿ya? Pero te adjuntan un certificado de zonificación. Entonces, ese terreno es urbano, ¿ya? Entonces, ¿quién va a determinar si un predio es urbano o no? Es la municipalidad. Si tiene certificado de zonificación, es un terreno urbano, ¿ya? Entonces, yo puedo inscribir la prescripción adquisitiva de dominio sobre un predio rústico cuando me presenten un certificado de zonificación. Con eso ya me están acreditando la calidad de urbano. O sea, no me hago problemas. Hay bastante resolución de tribunal en ese sentido. ¿Mm? Sí, por favor. Ya miren, me ha tocado un caso, algo parecido que tú señalas, ¿no? Y es un caso bien interesante, ¿no? Miren, eso pasó así, ¿ah? La sección donde yo estoy vemos habilitaciones urbanas y justamente el caso era el siguiente, miren. Habían dos terrenos, ¿ya? Vamos a llamar terreno A y terreno B. El terreno A tenía un área de 500 metros, ¿ya? Y esta área tenía 10.000 metros, ¿ya? Esos dos terrenos se acumulan, ¿no? Y forman un terreno de 10.500 metros cuadrados. Y el usuario quiere inscribir acá su habilitación urbana, pero la habilitación urbana le sale solamente por el área de 10.000 metros. Entonces, cuando veo el título me parecía muy raro. ¿Por qué la municipalidad estaba declarando solamente el área de 10.000 metros cuadrados? Lo que había ocurrido es que aquí, esta partida acá, había una habilitación urbana. Pero una de esas antiguas, esas recontras antiguas, que ya, ¿en qué época habrá sido? El año 50 creo que ha sido, ¿no? Entonces, cuando se envía el título a Catastro, bueno, Catastro dice pues, hay discrepancia, ¿no? Que acá solamente se refiere a 10.000, acá se refiere a 10.500, ¿no? Pero claro, pues, pero cuando uno va al título archivado de acá, se ve pues que hay una habilitación urbana acá. Entonces no me hice problema, pues yo inscribí la habilitación por 10.000 metros, ¿no? Y puse en una constancia pues que esos 500 metros ya habían tenido habilitación urbana, ¿no? O sea, lo saqué de esa forma, ¿no? De esa forma lo saqué. Ahora, lo que tú, en todo caso, tendrías que verificar, si has verificado el título archivado, ¿no? Verificar las normas que sustentaron en ese caso esa habilitación, ¿no? Y la municipalidad no tendría por qué negarte en este caso, ¿no? Si esa zona ya está ya habilitada, ¿no? Lo que de repente habría que hacer acá, continuar ese procedimiento, ¿no? Porque... ya. Así es. Así es. Así es. Mira, eso depende de cada municipalidad, porque en mi caso, la resolución salió claramente, indicaba que sobre esta área ya no era necesario habilitarla, porque esto ya estaba habilitado ya, y es más, me decía que eso se había habilitado con anterioridad. Para mí eso fue suficiente para considerarlo como ya habilitado esa zona. Claro, o sea, no me hice problemas, porque era algo antiguo, ya estaba consolidada, ya, ¿para qué hacerme tanto problema sobre ese tema? Pero en este caso, sería la propia municipalidad, tendría que reconocer esa área como ya habilitada ya. O en todo caso, si hay alguna obra por terminar, hacer la recepción de obra, ¿no? Sí, por favor, dígame. Así es, así es.
No estamos declarando derechos. En esta partida de acá ya estaba inscrita ya la habilitación urbana. Lo que ha pasado es que cuando se ha acumulado esta área 10.000, todavía no estaba inscrita la habilitación urbana. Y lo único que yo he hecho es revisar mi título archivado y basarme en lo que dice la resolución municipal. No he declarado derecho para nada. La municipalidad sigue siendo competente para declarar las habilitaciones urbanas. Yo no he declarado la habilitación urbana. Yo solamente he copiado textualmente lo que decía la resolución, nada más. Así es. Este es un caso netamente municipal. Así es. Así es. Claro, es más, claro, es más. Yo con eso estoy interpretando que los 10.500 metros están habilitados ya, pues. Porque ¿para qué hacerme tanto problema? O sea, ¿por qué? Si ya tiene habilitación urbana, el hecho que se haya acumulado, esta porción ya está habilitada ya. ¿Por qué pedirle que nuevamente se habilite algo que ya está habilitado? O sea, no le encontraba lógica, pues, ¿no? Bien. Yo te recomendaría sacar la norma que sustentó ese caso de la habilitación urbana, ¿no? Y explicarle pues a la municipalidad en realidad los alcances en este caso, ¿no? Bien, entonces sigamos con el artículo 954 del Código Civil, que es una norma bastante interesante. Le decía que la propiedad del predio, ¿no?, se va a extender al subsuelo y sobresuelo, ¿no?, comprendido dentro de los planos verticales de perímetro superficial. Imaginamos que esta acá es la porción, ¿no?, del terreno, y se va a elevar pues en forma vertical, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta era, ¿qué pasa con los aleros? Mi pregunta que siempre hago, porque los aleros no cumplen esas reglas, o sea, los aleros están fuera. O sea, si yo hago algo perpendicular, ¿no?, si este es mi alero, no cumple acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos este problema porque algunos verificadores, cuando declaran, los aleros los suman al área techada en este caso, del primer piso. Y eso no es posible, pues si la propiedad se va a extender hacia arriba, ¿por qué vas a incluir el área techada del alero? No lo puedes incluir, no deberías incluir. Simplemente poner un asterisco, ¿no?, decir área alero tanto y se acabó el problema. Tampoco lo puedes incluir segundo piso, porque este segundo piso igual se va a proyectar siempre hacia arriba. Todo el alero queda afuera, pero sin embargo hay verificadores, y por eso se van observando los títulos, que siempre te suman el área del alero al área del primer piso. Y de ahí lo ponen al segundo piso, todo un problemón. Cuando es algo sencillo, ¿no? Es simple lógica, ¿no? Si mi propiedad dice hacia arriba, se va en forma vertical, ¿por qué voy a incluir esta área de alero que no está en esa línea vertical? Pero sin embargo a veces no lo comprende de esa forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, acuérdense siempre que la propiedad siempre se va a elevar así en forma vertical hacia arriba, ¿no es cierto? Si ven que hay algo que está fuera de eso, ¿no?, si hay un alero así, no lo sumen pues como área techada en ese caso, ¿no? Bien, ahora eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?, porque va a haber ciertos límites a la construcción, a la edificación. Como les decía, en los parámetros urbanísticos se van a encontrar que las municipalidades van a limitar. Por ejemplo, la municipalidad de Miraflores está señalando pues que más de 2 pisos o 3 pisos no le van a dejar construir ya. Está poniendo ciertos topes. Inclusive han sacado una ordenanza, me parece, ¿no?, en el cual ellos dicen que no se va a poder construir, ¿no? Ahora ellos me dicen pues no, queremos mantener la cuestión arquitectónica, ¿no? Bueno, es un tema ya de ellos, ¿no? Cada municipalidad va a tener que limitar ese tema de la edificación, ¿no? Ahora, la propiedad del suelo, de subsuelo, no comprende los recursos naturales, los yacimientos, los restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. Ya. Ahora, la palabra predio es una palabra que proviene del término latín que se llama predium, ¿no? Ustedes saben que en latín la A y la E se juntan, ¿no?, y es una sola la E, ¿no? Predium, ¿no es cierto? Ahora, predium, ¿qué significa? Finca o fundo. Por eso que siempre hablan de finca, ¿no? Ese es su primer significado. Esta palabra viene de praes, que significa predis, fiador. El predio o la tierra o la casa era la finca que se daba en dote como si fuese la fianza del casamiento. Es decir, antes, cuando una persona se casaba, le entregaban pues un terreno, ¿no? Y esa era una especie de dote, lo que es un casamiento, ¿no? Por eso estamos hablando de derecho romano, definitivamente. Actualmente ya no es así. Ya, entonces, según el derecho romano, era pues un propietario desde el cielo hasta el infierno, ¿no? Esa era una concepción antigua, como decía, ¿no? Es decir, el dueño del suelo era dueño ilimitado del subsuelo y había un dominio ilimitado de los aires, ¿no? Ahora, esa posición ha variado, ¿no?, con la teoría de la función social de la propiedad. Hay un límite que consiste en la utilidad. Ahora, tenemos una directiva, la directiva 09/2008, en el cual se dice que los aires en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, si es que no están reservados en el reglamento interno, se presume que son zonas comunes. Eso es muy importante, ¿ya? Porque muchas veces los usuarios no entienden mucho esta figura y
paran pidiendo rectificaciones. Ya, ¿qué pasa? Miren, es un caso real, que ustedes tengan cuidado. Si ustedes son dueños de un terreno, ¿ya? Esto es un terreno, y ustedes van a vender, ¿ya? Supónganse que este es piso 1, piso 2, piso 3, ¿ya? Ustedes han sido los propietarios originarios del terreno y son dueños del piso 1. ¿Qué hace este señor del piso 1? Construye acá un piso 4. Y dice, yo soy dueño de ese piso 4. ¿Y por qué, Leo? ¿Por qué eres dueño tú, Leo? Voy a su reglamento interno, no aparece la reserva de aires. Y los aires no están independizados tampoco. Entonces, tú no eres dueño, Leo. La directiva claramente dice que hay una presunción legal que esos aires se presumen son zonas comunes. Lo que tú tienes que hacer acá es una desafectación. Haz una desafectación con acuerdo pues de los propietarios del 2 y el 3, definitivamente, ¿no? Y luego tendrás que hacer una transferencia, ¿no? Una transferencia de dominio, es decir, una escritura pública en la cual el presidente de la Junta de Propietarios va a firmar y te va a transferir a favor de ti. Pero esos aires no son tuyos, a menos que tú, en el reglamento interno, ¿no?, tú lo vayas a reservar. Si tú lo reservas, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Pero si no lo reservas, va a ser diferente. Ahora, lo que hacen generalmente acá es una reserva de aires, o si no, independizan los aires. Hay un problema ahí, miren, ¿eh? Muchas veces en la compra-ventas pones me reservo de aires y no te inscriben. ¿Por qué? Porque dicen, oye, previamente independízame esos aires, si no, no te lo inscriben. Ya, para que eso opere, tienes que hacer un reglamento interno. Y en el reglamento interno tienes que reservarte los aires, ¿ya? O para que eso opere, si no, independízame los aires, pues. Ah, sí, es conjunto de propiedades. Sí, por favor. Claro, claro. Pasa que los aires, no se olviden que los aires, ¿no? Los aires están después del tercer piso, estos son aires ya. Se supone que si no dice nada de reglamento interno, hay una presunción legal que son zonas comunes. Si son zonas comunes, ellos tienen que autorizarte para que tú lo puedas desafectar y después te lo van a transferir el presidente de la Junta de Propietarios a favor a ti. Ahora, eso es importante porque lo que hacen algunas veces es una independización. ¿Se pueden independizar los aires? Claro, sí se pueden independizar los aires, pero tiene que estar establecido, pues, en este caso, un porcentaje de participación. Ustedes van a ver que todas las unidades inmobiliarias que van a ser materia de independización tienen porcentaje de participación según el reglamento interno. Ahora, ustedes van a definir en base a qué criterio van a establecer cada porcentaje de participación. La regla más usada son áreas ocupadas, ¿no? Es lo que más se utiliza. Independizarlo, así es. Ah, así es. Claro, efectivamente. Así es. Pero lo que no procede es aire sobre aire, ¿no? No vaya a ser que acá este usuario, este es aire y después acá también quiera otro aire, quiere independizar, eso sí no procede, ¿no? Aire sobre aires no procede en la independización. Eso sí debe estar claro, ¿no? Ya, el doctor Elmer Jaime me parece que ves poner... Sí. Bueno, ahí sí va a haber un problema, ¿no? De repente se va a tener que ir a vía jurisdiccional, ¿no? Yo tuve un caso, miren, miren, ¿ah? Bueno, si él fuera el, digamos, 70%, 66%, no hay problema, ¿no? 66.6%. Yo tuve un caso interesante, que lo voy a comentar a ustedes. Miren, ¿ah? Es una casación que me tocó comentar en Gaceta. El caso era el siguiente. Es un caso real que se ha producido. Miren, el tema era el siguiente. Eran 3 copropietarios, ¿no? Más o menos era así. El terreno era todo así, todo este, y se habían hecho las construcciones acá, sobre esta área, ¿no? Se edificaron acá 3 pisos, 1, 2, 3. El señor del piso 2 estaba utilizando esta área, que era zona común. Estaba haciendo sus construcciones, ¿no? El señor 1 estaba molesto, porque de repente pues, no le han dejado que él construya también, ¿no es cierto? Y además no había junta de propietarios, nada. Lo que hace él es, él tenía solamente el 10%, ¿ya?, de porcentaje de participación. Parece que el 2 y el 3 se van muy bien, ¿ya?
Pero aquí no había sido un procedimiento de desafectación. Entonces lo que hace uno es, primero, trata pues de convocar, ¿no? Trata de hacer una convocatoria para que se toque el tema de la desafectación, ¿no? Y que se reconozca pues sobre esta área, ¿no? O sea, cómo es posible que sobre zonas comunes se estén construyendo y no le han pedido su autorización a él, ¿no es cierto? Él se va al Poder Judicial, ¿no? Demanda, en este caso, va al Poder Judicial, y en primera instancia, ¿no? Aplican el Código Civil y dice, bueno, 10%, si pues ha hecho la convocatoria, no lo han hecho caso, y el juez pues ordena la convocatoria de una junta de propietarios, ¿ya? Este señor 2, que es el demandado, apela, ¿no? Y la Corte Superior, en este caso la Sala, ¿no? Revoca la sentencia. Y se va en casación. El tema se discute en casación, en la Corte Suprema. ¿Qué dice el juez de la Corte Suprema? Ya, los vocales dicen lo siguiente. En primer lugar dicen, esta es una junta de propietarios, no se aplica aquí las normas de Código Civil, porque la junta de propietarios no es persona jurídica. Ese es su primer razonamiento. Por lo tanto, ¿por qué estás poniendo acá el juez? Le dice, ¿por qué has puesto 10% acá? En todo caso, aplícame pues el precedente, ¿no? El acuerdo del Tribunal Registral que dice por lo menos tiene que ser 25%, ¿no? Y por ese lado declara infundada la demanda, ¿no? Y se cayó. En realidad, el vacío normativo es acá, que no se ha establecido cuál es el porcentaje que tú tienes para que puedas decirle al presidente de la Junta de Propietarios para que convoque. Y si que no convoca, para que puedas irte al Poder Judicial. El Código Civil sí lo ha regulado. En una asociación, yo soy el 10% con otras personas y le digo al presidente, convoca pues, ¿no? Si no, me voy al Poder Judicial. Yo sí, ahí está regulado. Pero la 27157 y el reglamento no dicen nada sobre ese tema. Entonces, ante ese vacío, lo que ha hecho la Corte Suprema es decir, bueno, apliquemos pues lo que dice el Tribunal Registral, ¿no? El Tribunal Registral dice que cuando ella hace falía, los que pueden convocar acá es el 25%, ¿no? Bueno, y la Corte Suprema ha decidido pues que sea el 25% al menos. Entonces, aquí perdió, pues, ¿no? Este señor que tenía su 10% tiene que dejar pues que estas dos personas, ¿no? Hagan lo que quieran ahí, ¿no? Ese es el problema, ese es el vacío normativo un poco que vemos pues en el caso de la ley 27157, ¿no? Y el reglamento también, no han regulado ese supuesto, ¿no? ¿Disculpa? No, lo que pasa es que como son zonas comunes, lo que ellos tendrían que hacer primero es un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de una desafectación, ¿no? Y luego adjudicar esas titularidades. Pero igual él iba a perder, porque él tenía 10% nomás, los dos sumados tenían pues su 90% y podían hacer y deshacer, ¿no? Simplemente era que no lo habían hecho nomás. O sea, lo que ellos podían hacer ahora, ¿no? Iban, convocaban, ¿no? Iban al acuerdo de desafectación, así el patalé igual iba a perder, ¿no? O sea, simplemente que aquí no habían hecho nomás. Pero en realidad aquí lo que se ve es el abuso de la mayoría sobre la minoría, que se da en todos los casos, ¿no? Se van a ver que un montón en acuerdos societarios, la mayoría pues hace y deshace, ¿no? No, lo que pasa es que en un régimen de propiedad exclusiva o propiedad común no necesita 100%. No necesita 100%. Son otras reglas que se manejan. Sí, sí, por favor. Ay, 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 ay. Así es. Esa es muy buena pregunta. Miren, ese tema en realidad la directiva no lo ha contemplado, ¿no? La directiva nada más te dice, tú puedes independizar o reservar los aires nomás, pero no te dice exactamente hasta cuánto tú puedes construir. Se puedes construir un cuarto, un quinto, un sexto, no te lo dice, ¿no? Ahí hay un vacío en realidad. Así es, seguir siempre desafectando, desafectando, desafectando. Así es. Aparentemente la interpretación, siempre cuando hay esa duda, los registradores van a interpretar de forma restrictiva, ¿no? Te van a permitir hacer la construcción, ¿no? En este caso, pues, de repente un piso más o dos pisos más. O de repente sí te lo permiten, pero cuando lo hagas en forma simultánea, ¿no? Pero ya después vas a hacer por partes, diciendo... Ah, claro, también se puede hacer. Sí, por favor. Ya, ahí se observa, pues. Los registradores de compra-venta son expertos observando eso. No lo van a escribir. Te van a decir, previamente independízame los aires.
Sí, no te lo van a pasar porque los aires es un bien futuro prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder reservarte de algo? O sea, tiene que independizarlo previamente. Siempre lo van a observar porque te van a decir ya, ¿cómo te vas a reservar esos aires? Porque la propiedad con se transfiere en totalidad, te van a decir. Entonces, si tú quieres hacer esto, te van a decir, oye, constituye un reglamento interno y resérvate los aires ahí, o si no, te van a decir, independizan previamente los aires, ¿no? Siempre te van a hacer problemas por ese lado. Así es, así es, así es. Justamente porque, acuérdense ustedes lo que dice el artículo 954 del Código Civil. El derecho a propiedad se extiende de forma vertical desde el terreno hacia arriba, hacia todo. Entonces, esa es la regla general. Sí, por favor. Claro, la azotea es aires. Claro, todo mi azotea es aires. Esos aires. Y esos aires tú lo puedes independizar. No hay ningún problema. Ah, ya. Es muy buena pregunta. Miren, ¿ah? La regla general es que exista continuidad en las unidades inmobiliarias. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ¿ah? Digamos que tengo un edificio, imaginemos que este es mi edificio, ¿ya? En puridad debería haber, ¿no? La unidad uno, ¿no? Digamos, primer piso, segundo piso, tercer piso. La regla general sería, pues, que la unidad uno esté conformada por esto y por esto y por esto. Que exista continuidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la directiva dice que puede haber unidades funcionales. La unidad uno también puede estar por acá. Esa también puede ser formar parte de la unidad uno. O sea, si tú quieres que tu azotea forme parte de la unidad uno, está formando parte, es una sola edificación. O sea, es una sola unidad. La unidad uno está conformada por los niveles primero, segundo, tercer piso y lo que dice la azotea. Pero forma parte de la unidad uno. No es que sea una unidad independiente, es una sola unidad que está conformada por varios niveles, ¿no? Imagínate como si fuera un dúplex, un triple, algo así, tengas esa idea, ¿no? Sí. Sí se puede hacer lo que tú dices. Es una unidad funcional, en este caso, que tu unidad está formada por los pisos primero, segundo, tercero y también tu azotea, ¿no? Y así lo puedes independizar todo. Pero tu unidad inmobiliaria está conformada por esos y esos. No es que tu azotea sea algo independiente, sino que forma parte de esa unidad. Sí. Sí, por favor. La compra-venta del último piso, te puedes comprar, pero ahí van a decir que tú estás adquiriendo pues el quinto piso. No hay ningún problema. Ya, pero ahí te van a decir que previamente independices los aires. Si no, no van a ingresar a registros. Los aires se van a independizar dependiendo, pues, ¿no? Puede ser al nivel a primer propietario del terreno, o si no, ellos pueden adjudicar a favor de un tercero. O sea, si ellos desafectan, imaginemos ya, que aquí estos son los aires y no lo hemos puesto al nombre de nadie, lo desafectamos y vamos a decir, por ejemplo, al señor a favor. No hay ningún problema, pero tiene que haber una escritura pública, ¿no? En este caso, ¿no? Así es, se va a modificar el reglamento interno. Date cuenta que cuando tú generas una nueva unidad inmobiliaria, tienes que asignarle porcentajes de participación. Además, tus áreas comunes se van a ver modificadas también. Entonces, eso va a generar una modificación del reglamento interno, una modificación de porcentaje también. ¿No es que tiene que reordenarse todo? Ah, ya, ese es otro tema. La reserva de aires, en la reserva de aires yo no voy a independizarlo. Simplemente en el reglamento interno voy a poner que me estoy reservando los aires nomás. Y eso generalmente se va a reservar pues a favor del propietario del terreno, ¿no? Ese es otro tema. No. Si yo digo, imaginemos que yo soy el promotor, ¿no? El propietario del terreno. Yo digo, me estoy reservando los aires. Se supone que la reserva de aires es para mí, para el promotor, para el propietario original. Todos los que además independizan no tienen nada que ver con esos aires, porque yo me estoy reservando el reglamento interno y me estoy reservando los aires. No, ya no son áreas comunes, es una futura área a propiedad exclusiva. Así es. Sí, el propietario original puede construir, pero el reglamento y la directiva dice que tiene que haber una proyección de acceso hacia esas reservas de aire. Así es. Sí, por favor.
¿Ya? ¿Ya? Claro, claro. Bueno, en este caso, primero lo recomendable es revisar el reglamento interno y revisar la partida matriz si ha habido reserva de aires. Si es que no ha habido reserva de aires, se entiende pues que la azotea es zonas comunes. Entonces lo que hay que hacer acá primero es reglamento interno, verificar junta de propietarios y verificar si ha habido junta directiva. Si la junta directiva está vigente, hay una junta directiva, hay un presidente inscrito como no vigente, pedirle pues que convoque, ¿no? Que convoque y que disponga la desafectación de esta zona común, en este caso de la azotea, ¿no? Una vez que se acuerde la desafectación, estamos hablando de los 2/3, 66.6%, se tiene que acordar la desafectación y a la vez autorizar la transferencia. ¿Para qué? Para que el presidente de la Junta de Propietarios pueda firmar la escritura pública de transferencia, de adjudicación en este caso. Si ustedes no ponen la autorización de transferencia, van a tener que intervenir todos los titulares de todas las partidas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga ese acuerdo, ¿no? Que tiene que estar en copia certificada, ¿no? Esa asamblea, con eso ya se puede extender la escritura pública, ¿no? O sea, el título por el cual se va a inscribir, ¿no? En este caso, va a ser la copia certificada del acta y además la escritura pública que va a ser firmada por el presidente de la Junta de Propietarios porque ha habido una autorización, ¿no? En este caso en una asamblea, ¿no? Tiene que hacerse de esa forma, así es. Así es. La desafectación es un acuerdo que se va a tomar y se va a tener que inscribir. O sea, cuando tú inscribas tu modificación de reglamento interno, vas a poner ahí desafectación, ¿no? De la zona común, ¿no? Y vas a poner qué área estás desafectando, ¿no? Y ahí inmediatamente va a ser tu modificación de área, ¿no? Claro, una vez que ya lo has desafectado, ya pues lo independizas, ¿no? Lo independizas esos aires, o si que puedes simultáneamente, o sea, generalmente ¿qué hacen ellos? Mire, en realidad se presenta que estos ya no son aires, ya. Aquí han hecho edificación ya. Entonces, inmediatamente ellos dicen, desafecta y autorizan. Me presenta la escritura pública y inmediatamente independizo, amplío la fábrica e independizo esta unidad a favor de esta persona que están adjudicando la escritura pública, ¿no? Es lo que hacen en la práctica. Igual van a tener que desafectarlo, pero, desafectarlo. Así es, así es. Aquellos quieran, puede ser un tercero o puede ser el propietario originario, ¿no? O de repente, alguno de ellos dice, no, que sea para mí, entonces va a tener que pagar, pues, ¿no? Así es. Claro, además lo interesante de esto es que va a llegar un momento, ¿no? Cuando vamos a desafectar, que el predio va a estar a nombre de la Junta de Propietarios. O sea, me explico. Cuando yo independizo, lo voy a independizar a nombre de la Junta de Propietarios. Y después voy a escribir un acto de dominio por el cual la Junta de Propietarios, representada por el presidente de la Junta de Propietarios, transfiere a un tercero, que puede ser ellos o el propietario originario. Eso es lo interesante de eso, o sea, que la Junta de Propietarios actualmente puede también adquirir predios. No es una persona jurídica, pero es un ente al cual se le está atribuyendo ciertas cualidades como si fuera una persona jurídica. Porque en la práctica, una Junta de Propietarios se comporta como tal. La Junta de Propietarios contrata vigilantes, la Junta de Propietarios paga los servicios de mantenimiento. La Junta de Propietarios, inclusive, el presidente, puede demandar a una persona si es que no está pagando no está al día. O sea, en la práctica se comporta como tal. La ley no la reconoce, pero sí se comporta como tal. Bueno, tienes opciones, bueno, de repente son para mejorar, remodelar, ¿no? De repente ascensores que no funcionan, lo pueden invertir ahí. O de repente deciden pues distribuirlo entre ellos. Es un tema interno ya, ¿no? Sí, el registro no se mete en esos temas. Bien. Entonces, con el tema de los aires, ¿no? La venta de los aires procedería siempre y cuando previamente hubiese sido independizada dentro de un régimen de propiedad horizontal, ¿no? Para lo cual se inscribirá pues la declaratoria de fábrica y el respectivo reglamento interno. Como le decía, ¿no? Antes se pensaba pues que tú eras propietario hacia arriba y no había pues ningún límite. Sin embargo, la ley 27261, que es una ley de aeronáutica civil del Perú, claramente señala en su artículo 18, dice: nadie puede, en razón de un derecho de posesión o propiedad predial, oponerse al vuelo de una aeronave cuando éste se realice con arreglo a la presente ley y su reglamentación. El avión pasa nomás por encima de tu casa y normal, ¿no? O sea,
Tú no vas a decir, yo soy propietario, ¿por qué cruzas mi cielo? No, eso nada que ver. O sea, ya los límites, ¿no?, del derecho de propiedad han quedado ya establecidos, ¿no es cierto? La ley lo establece. En lo que respecta a los alcances de derecho de propiedad del subsuelo, ¿no?, se están excluyendo, por ejemplo, los recursos naturales, ¿no?, las minas, los cursos de agua. El artículo 66 de nuestra Constitución Política del Perú nos habla de recursos naturales, nos dice que son aquellos recursos renovables y no renovables que son patrimonio de la nación, ¿no? Y por ley orgánica se fijan condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares, ¿no? La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Por ejemplo, tenemos las concesiones mineras, ¿no? Aquí hay un reglamento especial que es un reglamento de derechos mineros. Y cuando se habla de la concesión minera, se habla pues de un sólido de profundidad indefinida, ¿no? Puede haber una actividad minera de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero. Ya, veamos el artículo 955 del Código Civil. Dice, el subsuelo o sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a propietario distinto que el dueño del suelo. Bueno, eso lo vemos en el derecho de superficie, ¿no es cierto? En el derecho de superficie nosotros hemos dicho, ¿no?, que puede existir pues un titular diferente, ¿no?, al titular del dueño, ¿no?, del terreno, ¿no? Puede haber un derecho de superficie sobre subsuelo o si no también sobre sobresuelo, ¿no? Ahora, también puede haber titularidad de los aires, pero siempre y cuando esté independizado, ¿no? Si está independizado, se puede transferir pues a un tercero y ya sería esa persona titular de esos aires, ¿no es cierto? No hay un problema también. También tenemos... Sí, por favor. Muy buena pregunta. Bueno, hasta ahorita no he visto ningún caso de registros que se haya reservado el subsuelo, no he visto, no. Solamente he visto reserva de aire nomás, ¿no? Ahora, si tú te puedes reservar el subsuelo, bueno, en principio no hay una disposición que sí lo señale, ¿no? De repente te pueden observar por ahí, no hay esa disposición, ¿no? Sí, por favor, sí. ¿Ya? Claro. Lo ideal sería, mira, como no está regulado el tema de reserva de subsuelo, no reserva de sótano, lo ideal sería que tú lo independices y lo pongas a tu nombre, para que no tengas problemas, porque... Así es. ¿Por qué? Lo digo porque en materia registral funciona mucho la tipicidad de los actos, ¿ya? Si hay algo que no esté como acto inscribible, te lo van a tachar, no es acto inscribible y se acabó el problema. O sea, el registrador no sabe hacer problema. Va a revisar su artículo 2019, los actos inscribibles, y va a revisar su reglamento de predios. Y ve que ese acto no está ahí, te lo va a tachar, no es acto inscribible. Y se acabó el problema, ¿no? Entonces, lo ideal es, si tú quieres reservarte, mejor es independízalos y ponlos a tu nombre, ¿no? Con eso te evitas cualquier tipo de interpretación que pueda haber, ¿no? Ahora, les decía a ustedes que el artículo 956 del Código Civil, ¿no?, permite proteger al derecho de propiedad predial, ¿no?, a la propiedad predial. Dice, si alguna obra, dice, amenaza ruina, quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, la demolición o adopción de medidas preventivas. Ya. Imaginemos que ustedes tienen su casa bien bonita y al costado han empezado a hacer construcciones. Y esas construcciones están afectando a su terreno de ustedes, ¿no? La norma dice que ustedes pueden pedir la demolición, ¿no? Claro, tendría que irse en este caso a la municipalidad, ¿no?, y pedir pues una demolición. Ahora, si por ahí no le dan mucha razón, pedir pues al Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿pero qué es una demolición en sí? El artículo 51 del reglamento de la ley 27157 señala pues, es una obra, ¿no?, que elimina planificadamente una edificación en forma total o parcial para ejecutar una nueva o cumplir alguna disposición emanada de la autoridad competente. Nosotros también inscribimos demoliciones, ¿no?, que nos presentan, en este caso, un FUE de demolición, una licencia, y también una en el cual esté la conformidad de obra. Va a tener que estar también la valorización de la demolición, pero además la finalización de la obra, ¿no? Ahora, muchas veces ocurre que observamos los títulos porque no aparece en el FUE la finalización de la obra, ¿no? Entonces, sencillamente el propietario puede presentar un documento privado con firma legalizante notario, señalando pues cuándo ha finalizado la obra, ¿no?
Y no hay problema, se puede subsanar. Pero siempre también se puede valorizar, también tiene que haber una valorización también de la demolición, ¿no? Ahora, ¿qué es una reparación? Una reparación, he encontrado este concepto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, dice que es una obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales dañados. Entonces, vean ustedes la diferencia que entre una remodelación y una reparación. En una remodelación no voy a afectar para nada los elementos estructurales. En cambio, una reparación sí se va a afectar los elementos estructurales dañados. Ahora, ¿cómo voy a proteger mi propiedad también? Puedo hacerlo también con un interdicto de retener. Imaginemos que hay una obra pues que está perjudicando, ¿no? Entonces yo puedo ir al Poder Judicial y puedo solicitar un interdicto de retener. Acá dice pues el artículo 606 del Código Procesal Civil, dice, ¿no? Procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión. La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza, como la ejecución de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso, ¿no? Yo puedo pues pedirle al juez, ¿no?, que me dé un interdicto, en este caso de retener, ¿no es cierto? Si así fuera, dice, la pretensión consistirá en la suspensión de la continuación de la obra o de la destrucción de lo edificado, aunque se pueda acumular ambas pretensiones. Imaginemos que una empresa, ¿no?, está construyendo un edificio y con eso pues está perforando tanto, ¿no?, que va a derrumbar mi casa, ¿no? Entonces en ese caso yo voy a Poder Judicial y puedo decir un interdicto de retener, suspéndase la obra, ¿no? Y puedo hacerlo, ¿no? Ahora, el tema que el juez te lo dé es otro tema, ¿no? Pero legalmente, o sea, sí estás posibilitado, ¿no? Claro que el juez va a ordenar, en decisión inimpugnable, tiene que ordenar una inspección judicial, ¿no? Tiene que designar perito, ¿no es cierto? Los peritos pues tendrán que revisar en este caso, ¿no?, dependiendo del tipo de suelo, si se va a afectar o no se va a afectar esa construcción. Dice, declarada fundada la demanda, el juez ordenará que cesen los actos perturbatorios, ¿no? El juez puede ordenarlo, ¿no? Claro, ahí habría una indemnización ya, pues, o sea, tú sabes ya si que hay un daño, ya, definitivamente tendrías que acreditar pues en qué consiste el daño, ya habría ya indemnización, una responsabilidad civil también, ¿no? Así es. Claro, yo pienso que sí, porque al final de cuentas, una de las garantías de toda construcción, de toda habilitación urbana, edificación, es la de salubridad, ¿no?, y seguridad, ¿no es cierto? Si esa edificación que están haciendo no muestra seguridad, porque va a afectar tu predio, entonces yo pienso que puedes pedir eso ante la municipalidad, ¿no? Ya dependerá pues si la municipalidad te otorga o no te otorga, ¿no? Entonces, miren, hay normas técnicas que son aplicables a la propiedad predial, ¿ya? El artículo 957 del Código Civil nos señala cuáles son esas normas técnicas, ¿no? Bueno, de aquí para adelante es un aspecto largo, voy a desarrollar solamente algunos aspectos para, en todo caso, el miércoles, que nos vamos a ver, ¿no?, para continuarlo. Ahora, yo les voy a pedir un favor, el día lunes no voy a poder asistir, por favor, vamos a continuar el día martes, pero sí les pediría que vengan temprano, el martes 6:30, ¿no? Porque yo enseño, en la universidad dicto clase a las 9, entonces, si usted llega el martes a las 6:30, sobrado pues 8:30, llego allá a las 9 a dictar, porque el día lunes tengo un compromiso ya determinado, entonces no lo puedo postergar. Entonces les pido por favor que el próximo lunes no tengamos clase, pero que el martes sí recuperemos esa clase, ¿ya? Simplemente le estoy pidiendo eso. Ahora, con el tema de las normas técnicas aplicables a la propiedad predial, le decía que tenemos que hablar lo que es una zonificación y brevemente lo que es la habilitación urbana, ¿no? Porque aquí también se habla, o sea, si bien es cierto, no es una exposición total de habilitación urbana, pero sí es bueno que ustedes tengan ciertos conceptos básicos, al menos pueden distinguirme pues cuando hablamos de una habilitación urbana de oficio, cuando es una regularización de habilitación urbana ejecutada, y cuando hablamos de una habilitación urbana nueva, ¿no? Y puedan diferenciar también las etapas de las habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, brevemente la vamos a tratar, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la zonificación, ¿ya? La zonificación es un instrumento técnico de gestión urbana, ¿ya? Entonces, va a contener esta zonificación conjunto de normas técnicas urbanísticas
para regular el uso y la ocupación del suelo. ¿Ya? Eso está muy relacionado, ¿no?, con los planes de desarrollo municipal, ¿no?, el plan de desarrollo urbano, y son dentro de los instrumentos técnicos de gestión, ¿no? Ahora, esta zonificación tiene que estar con el desarrollo sostenible y la capacidad de soporte del suelo. Es decir, cada lugar que ustedes estén va a tener diferente zonificación dependiendo del tipo de suelo que estén. Ahora, ¿eso quién lo va a determinar? Las municipalidades. El certificado de zonificación y vías lo otorga la municipalidad provincial. Ahora, también se va a tomar en cuenta, ¿no?, qué tipo de actividad se puede realizar en ese tipo de suelo, ¿no?, con fines sociales y económicos, ¿no? Por ejemplo, vivienda, recreación. Por eso que hay unas zonificaciones que son para vivienda, otras que son para recreación, ¿no? También tiene que ver la protección y equipamiento, así como la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. Eso usted lo puede encontrar en el Decreto Supremo 04/2011, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Eso ha sido aprobado, ¿no?, publicado el 17 de junio de 2011. Entonces, la zonificación va a regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto al uso y ocupación, ¿no? Aquí se va a concretar, pues, en el reglamento de zonificación, ¿no?, parámetros urbanísticos y arquitectónicos para cada zona. ¿Qué cosa va a contener el certificado de zonificación y vías? Ahora, una pregunta, a ver, ¿cuántos de ustedes han hecho trámites en registros públicos? Ahí levanten la mano. Bueno, sí hay algunos, ¿no? Bueno, pregunta, ¿se puede inscribir como documento previo un certificado de zonificación y vías? ¿Sí o no? Efectivamente, actualmente con el reglamento de inscripciones de registro de predios de 2013, sí es materia de inscripción como anotación preventiva, como documento previo, un certificado de zonificación de vías. Anteriormente, ¿no?, antes que salga la ley 29090 y antes que salga su reglamento, no era un acto inscribible. Yo me acuerdo que cuando empecé a firmar como registrador el año 2008, como registrador encargado, tachaba los títulos que me pedían inscribir un certificado de zonificación. No era un acto inscribible. Entonces, ¿quiénes van a determinar, ¿no?, qué va a determinar si un acto? Eso no es inscribible en la norma, ¿no? Si hay una ley que mañana dice, ¿no?, o que dice ahora, que es un acto inscribible, certificado de zonificación, se inscribe nada más. Actualmente el reglamento de predios recoge como un documento previo que puede inscribirse certificado de zonificación en vías. Pero siempre para que se inscriba después la habilitación urbana, ¿ya? No se olviden de eso. Claro. Así es. Claro. L- Claro. Miren, la finalidad de anotar un certificado de zonificación en vías es publicitar que esa futura habilitación urbana va a tener estos parámetros, ¿no es cierto? Ya. Ahora, pero en el caso que tú me dices, oye, pero ¿qué pasa si es que el certificado zonificación en vías no coincide sobre esa área y hay edificaciones, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros hemos visto que la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no?, había hecho todas unas vías, pero no había visto que sobre ese diseño habían edificaciones, ¿ya?, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho acá? Bueno, se ha ido a la propia municipalidad y han sacado una nueva ordenanza, ¿no? Corriendo. Esta área de vías la han corrido más para acá. Ahora, pero lo ideal sería, pues, que al otro lado, donde van a correr las vías, necesita edificación. Pero si hay edificación, ahí sí ya está complicado, ¿no? Porque para hacer en este caso una panamericana, te piden un mínimo ancho de vía. Y si que no cumples, ya pues tendrás que, o bien vas a expropiarlos, o vas a tener que buscar una forma como hacerlo. No te queda otra salida, pero si hubiese un área por el cual se pueda correr, ahí sí se pudiera hacer. O sea, puedes sacar una ordenanza municipal modificando el trazado de vías y corriéndolo más para acá, ¿no? Sí se puede realizar. Sí. Así es.
Así es, sí se puede expropiar, pero aquí habría que sacar una norma, ¿no? Con rango de ley para que se pueda hacer la expropiación y pagarse el justiprecio respectivo, ¿no? Así es. Por ejemplo, ustedes han visto en lo que es el aeropuerto, han visto que varias zonas están siendo expropiadas, ¿no? Y entonces ya se les ha pagado pues un buen monto, ¿no? Y las personas están bastantes, ya las personas están saliendo de ahí, ¿no? No ha habido muchos inconvenientes, ¿no? Bien, entonces vamos a terminar, ¿no? Con lo que se refiere al contenido del certificación de zonificación y vías. Es un documento que ha sido emitido por las municipalidades provinciales, ¿no? O por la Municipalidad Metropolitana de Lima en este caso. Y aquí se va a especificar los parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación urbana. ¿Qué va a contener? La zonificación, de acuerdo al Plan Integral de Zonificación, es aprobado por ordenanza. La afectación en vías, que ustedes han estado hablando, ¿no? Que forma parte del plan vial. Uso de los suelos permisibles y compatibles, ¿no? Y ahora, este certificado de zonificación en vías, según la ley 29090, ¿no? Es un documento emitido por las municipalidades. Contiene pues los parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación urbana. Bien, nos quedan todavía un par de minutos, 2-3 minutos. ¿Alguna pregunta acá al respecto? No sé, quisieran ver algo más. Porque la próxima clase vamos a continuar con lo que es el certificado de zonificación de vías. Vamos a hablar los diferentes tipos de zonificación, ¿no? Les recomendaría que vayan leyendo su separata, ¿no? Hay distintos tipos de zonificación, van a ver ustedes. Luego, cuando terminemos de ver zonificación, vamos a ver la anotación preventiva de documentos previos, que acá está aquí pues el certificado de zonificación, ¿no? También la otra semana vamos a ver la habilitación urbana, ¿no? Conceptos básicos, por ejemplo, antes de la ley 26878, después de la ley 26878, las etapas, ¿no? Las clases de habilitaciones urbanas. Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, señores, ¿ya? Sí, por favor. Sí. Cualquiera, en realidad cualquiera lo puede solicitar, ¿no? O sea, lo ideal sería pues que lo solicite el propietario titular registral, ¿no? Pero hasta ahorita que he visto, no han solicitado los titulares registrales, ¿no? No he visto que una municipalidad lo haya solicitado, ¿no? Hasta ahorita no. Ahora, solamente en las habilitaciones urbanas de oficio he visto que no interviene el titular registral, ¿no? Es la propia municipalidad la que pide la habilitación, ¿no? Así es. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, lean su norma que le hemos dado. Sí, por favor. Eso lo tienen ustedes, ¿no? Se les ha pasado a usted. Ah, bueno, eso es una cuestión ya que coordinen con... Claro, administrativamente, ¿no? Sí. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos hasta acá. Gracias.